Hola, buenos días, bienvenidos a Beablat Translations, el canal de las novelas olvidadas. Sponsors: Baka, Kawaii, Sugoi Desune, Kimoshi Sushi, Fokina Nigawa Drisman. Gracias a los reyes demonio del canal. Delta 12, Akai Foku, Harp 120, Jaime López y Tito Guerrero. Y los héroes del canal. Continuamos con Zongman, programa de música, relajada y feliz. Capítulo 221, la respuesta de Baikyu. Pero la última confesión fue extremadamente firme. A pesar de ser tímida y extremadamente avergonzada, Aine miró fijamente el rostro de Baikyu todo el tiempo, su mirada ardiendo. Baikyu también miró fijamente a Aine, conteniendo la respiración y escuchando las palabras de Aine. Podía sentir que cada palabra de Aine estaba llena de sus emociones, al igual que las letras de Tomo. Su corazón parecía latir rápidamente, como si estuviera encantado. Así es como lo ve Aine. Resulta que su posición en el corazón de Aine, o incluso su favorabilidad, es muy alta. Baikyu tragó con la boca seca. Hubo muchos momentos en los que Baikyu tuvo la ilusión de que Aine era su novia. No había otra opción. El sentimiento de noviazgo que Chiaya Aine despertaba era demasiado fuerte, y aunque Baikyu se esforzara al máximo, no podría vencerlo. Mientras se toman de la mano en una montaña rusa, todo vibrazo en sus brazos en la casa embrujada, cuando Aine dijo que ya no podía caminar y saltó sobre su espalda sin importarle su imagen, en el restaurante familiar, cuando Aine dijo que quería probar diferentes sabores e intercambiar bebidas, incluso quis montarme en el mismo carrusel con ella. Por supuesto, al final Baikyu se negó firmemente y se negó a aceptar pase lo que pase. Después de todo, un carrusel es un juego diseñado para niños y ciertamente no puede soportar el peso de dos adultos. Etcétera, etcétera. Baikyu pareció sentirse conmovido inconscientemente. No es que Baikyu esté de acuerdo con Aine solo porque se siente conmovido. En ese momento no pude evitar pensar en algunas otras personas. Una vez que aceptó a Aine, Baikyu no sabía cómo enfrentar a Xiangzi, Dengo, incluso Sushi. Tomando una respiración profunda, Baikyu habló lentamente bajo la mirada expectante pero ansiosa de Aine. Sushi, después de haber sido rechazado por él esa noche, pareció surgir en su mente, lo que hizo que Baikyu dudara sobre las palabras que estaban en la punta de su lengua. Sin embargo, al final, la expresión de Baikyu era complicada y le costaba un poco hablar. Tal como la última vez que rechazó a Sushi. Sin embargo, esta vez, su rechazo no pareció tan firme ni franco como la última vez que rechazó a Sushi. No sería exagerado decir que se sintió un poco culpable. Veo. Chiaya Aine abrió los labios ligeramente y un suave murmullo salió de su boca. Fracasó, ella fracasó. Aine aún albergaba expectativas. Quizás Baikyu no quería enamorarse tan pronto. ¿Puedes decirme el motivo? Baikyu asintió ligeramente con pesadez. Mientras pensaba esto, ya había decidido confesárselo a Aine. Baikyu miró a Aijin y pronunció estas dos frases con voz grave. Si decidiera aceptarlas todas, no podría mantenerlo en secreto para siempre. Y Aine lo sabía. No era tan bueno como imaginaba, y podría decirse que era voluble. A Aine no le caería muy bien, ¿verdad? En un instante, Chiaya Aine abrió mucho los ojos y miró a Baikyu sin comprender. Su cerebro aún no ha entendido lo que Baikyu quiso decir con esta frase. ¿Te preocupas mucho por Den y Xiangzi? ¿Significa esto que a Baikyu le gustan tanto Den como Xiangzi? Probablemente no. ¿La persona que te gusta es Tomorin? Baja pero precisa salió de la boca de Baikyu, anunciando el resultado. Cuando le dijo esto a Aine, Baikyu estaba en realidad un poco nervioso, sin saber cómo Aine lo trataría en el futuro. ¿Podemos seguir formando una banda para toda la vida? Baikyu negó con la cabeza con seriedad. Es cierto. Con un zumbido, sus pensamientos se volvieron un caos. De repente, la conmoción incluso superó la tristeza. No es que no haya pensado en la posibilidad de ser rechazada. Bueno, no pensé demasiado en ello. Sin embargo, Chiaya Aine pensó que incluso si la rechazaban, quería decirle a Baikyu sus sentimientos y hacerle saber que le gustaba. Ella no quería esperar vacilante, porque cuando estaba con Baikyu, podía sentir la alegría y la inquietud en lo profundo de su corazón. Y hay muchos competidores a su alrededor. Si sigues esperando, es posible que un día pierdas algo sin motivo aparente. Tomemos como ejemplo la banda, Den y Sushi. La inteligente Aine puede ver que los dos definitivamente tienen sentimientos por Baikyu. Incluso Lishi ha estado mirando a Baikyu de manera extraña últimamente, sin mencionar que está Xiangzi, un gran enemigo afuera, que incluso quiere acabar con la banda. La guerra del amor es cruel, por lo que Chiaya Aine debe ser valiente y ser la primera en confesarse con Baikyu. Incluso si fallara, aún podría dejar la impresión más profunda en Baikyu. Y aunque la rechacen, se sentirá decepcionada, pero no podrá darse por vencida. A Baikyu le gustan Den y Xiangzi. ¿Te gustan ambos al mismo tiempo? ¿Acaso Baikyu intenta quedarse con todo? De sentir que Baikyu le era infiel, Chiaya Aine no pudo evitar tener estos pensamientos en su mente. Emociones complejas se grabaron en su rostro, y una fuerte sensación de desgana creció rápidamente en el corazón de Chiaya Aine, por lo que su visión gradualmente se volvió borrosa. Pero en ese momento, Aijin no quería mostrar su debilidad frente a Baikyu, por lo que se mordió el labio inferior con fuerza, y sus labios se pusieron pálidos por la mordida. Había marcas rojas profundas de sus uñas. El dolor continuó. Solo para evitar que mi débil yo derrame lágrimas.
Mirando a Aine frente a él, cuyo cabello rosado parecía haberse atenuado, Baikyu se quedó sin palabras por un largo tiempo. Todo lo que había fuera de la ventana aún estaba envuelto en el resplandor del atardecer. Noria descendió gradualmente hasta tocar el suelo. El personal se adelantó, abrió la escotilla e indicó que todos podían salir. Baikyu y Aijin, cada uno con sus propios pensamientos, salieron uno tras otro. El personal estaba un poco confundido. ¿Se habrá peleado la pareja? Fueron tan cariñosos al entrar, así que ahora están en problemas, ¿verdad? Baikyu y Aine caminaron sin rumbo en una dirección desconocida. Silencio, Aine dijo de repente. Ella solo quiere volver a casa y enterrarse en la cama en paz y tranquilidad. Baikyu asintió y dijo, te llevaré de regreso. No, eso no es necesario y puedo caminar por mi cuenta. Baikyu negó con la cabeza e hizo caso omiso de las palabras de Aijin. Continuó siguiéndola. Al ver esto, Aijin no dijo nada y se esforzó por contener sus emociones. Solo hubo unas pocas conversaciones incómodas en el camino, y Aine regresó a casa. Capítulo 222. Aijin. Aine levantó levemente la cabeza, sus ojos grises reflejaban la tenue luz y cayeron sobre Baikyu, y dijo estas palabras suavemente con un toque de pérdida. Baikyu se sintió un poco melancólico y se despidió de Aine con una sonrisa amable. Además, probablemente Aine no quería verlo en ese momento. Ella claramente había fantaseado que si su confesión era exitosa, probablemente arrastraría a Baikyu a jugar hasta muy tarde, y tal vez ni siquiera volvería a casa incluso si su madre la llamara para instarla. Aine entró rápidamente en la casa y regresó a su hogar habitual. En cuanto la puerta se cerró, la soledad que antes había reprimido ya no pudo contenerse y estalló gradualmente. En ese momento, Aijin parecía estar cubierta de polvo, y su apariencia se volvió un poco más opaca. No sería exagerado decir que era Aijin gris. Sus ojos grises estaban empañados y brillaban con agua. Pequeñas perlas rezumaban de las comisuras de sus ojos, deslizándose por sus mejillas, gota de gota, hasta posarse en su camisa nueva. Aine se quitó los zapatos de cuero negro con pánico y a toda prisa, luego corrió escaleras arriba hacia su habitación. Durante este tiempo, al escuchar el ruido que hacía su hija Aine, la madre de Aine preguntó con curiosidad. ¿Por qué corres tan rápido? Cuidado con caerte. ¿Te fue bien? ¿Te divertiste? Seguro que estuvo bien, después de todo, fue mi hija quien lo hizo. ¿Van a cenar más tarde? Un montón de chismes salieron de la boca de la madre de Aine, y para evitar que su madre notara algo inusual, Aine simplemente dijo unas pocas palabras superficiales y corrió a la habitación, dejando a la madre de Aine un poco confundida. Después de regresar a la habitación, Aine cerró la puerta, luego se desplomó en la cama y enterró la cabeza en la colcha. Su visión se volvió oscura y Aine permaneció en ese estado por un largo tiempo, ocasionalmente se podían escuchar sollozos ahogados. Poco a poco las cosas fueron mejorando después. De hecho, aunque se sentía perdida, triste e incómoda, Aine no estaba demasiado afligida, por lo que no lloró en voz alta, sino que solo derramó algunas lágrimas. Lágrimas de falta de voluntad. En ese momento, el corazón de Aijin se llenó de confusión, duda, impotencia, y demás. Todo tipo de emociones complejas se entrelazaron, como una maraña insalvable. Baikyu le había dicho antes que él y Toyokawa Shoko aún no tenían una relación, así que ¿qué pasaba ahora? ¿Cuánto tiempo llevaban juntos? Aine no pudo evitar preguntarse. ¿Está enojada? ¿Tiene razón en estarlo? ¿Tiene algún motivo o legitimidad para estarlo? Como mucho, podía ponerse del lado del buen amigo de Tomorin y desde una perspectiva moral, para poder condenar los pensamientos infieles de Baikyu. Ella y Baikyu no eran diferentes de esos jóvenes que apenas empezaban a enamorarse. Una expresaba sus sentimientos con normalidad y le confesaba su amor al chico que le gustaba, mientras que la otra era incapaz de corresponderle y tenía que rechazarlo. Pero fue precisamente por eso que Aine se sintió aún más sola y poco dispuesta. Su mano buscó a tientas en la oscuridad y luego sacó su teléfono celular del bolsillo de su falda. Una luz tenue apareció en la colcha, se reflejó en el rostro de Aine, y abrió la ventana de chat con Baikyu. El fondo de la charla fue la foto grupal tomada en el balcón de la habitación la última vez. Al ver esta foto nuevamente y recordar lo que dijo Baikyu cuando la rechazó, Aijin se sintió más molesta, enojada y agraviada, y de repente quiso cambiar esta foto. Playboy. Idiota Kyukyu, no. Idiota Dankyu, maldito villano. Ya no quiero caerte bien. No eres tan bueno. Algo apagada, con un dejo de emociones desahogadas, salió de la boca de Aine. Luego, Aine deslizó el dedo para cambiar el fondo de la conversación con Baikyu. Sin embargo, en el momento en que se abrió el álbum del teléfono móvil, lo que apareció ante sus ojos estaba lleno de fotos de Baikyu y ella tomadas en el parque de diversiones hoy, algunas de las cuales eran aún más íntimas. Por un momento, las cálidas escenas de cuando estaba sola con Baikyu aparecieron nuevamente frente a sus ojos, haciendo que Aine derramara algunas lágrimas. Aine agarró con fuerza el teléfono, pero al final, Aine todavía no cambió el fondo del chat entre ella y Baikyu. Extendiendo la mano para tocar el reloj algo frío, Aine murmuró, ¿cómo debería mirarte a la cara de ahora en adelante? Después de salir de la casa de Aine, Baikyu subió al tren a casa con sentimientos encontrados. Miró el reloj que llevaba en la muñeca y subconscientemente extendió la mano para tocarlo. La parte trasera metálica del reloj estaba fría y la expresión perdida de Aine parecía reflejarse en el espejo del reloj. Baikyu suspiró. ¿Por qué pasó esto?
De hecho, al principio, solo quería tocar en una banda con todos. Realmente solo quería formar una banda. Claro, también quería que el sistema recolectara notas musicales para hacerse más fuerte. ¿Es esto un castigo para él? Luego, en tan poco tiempo, recibió confesiones de Suyo y Aine una tras otra. Sin duda es una cosa encantadora recibir confesiones de dos hermosas chicas con una apariencia sobresaliente y excelentes condiciones. Pero Baikyu ahora está un poco preocupado. O tal vez, Baikyu no pudo evitar pensar. Si realmente comienza a salir con alguien de la banda un día, lastimará a los demás y destruirá la amistad pura en la banda. Vaya, es terrible solo pensar en ese tipo de cosas. Espera, parece que realmente hay un pensamiento que va en contra del sentido común en la mente de Baikyu, pero solo pasó rápidamente. Baikyu estaba un poco asustado por sus propios pensamientos y vaciló en su corazón y pensó, ¿no sería demasiado codicioso? Ya está pensando en Dennis Yangzi, y si se enamora de Aine, serían 3 personas. Es demasiado, ¿no? Pero Baikyu aún albergaba una pequeña esperanza. Los sentimientos de Den por él podrían no ser necesariamente amor. Y sí, tal vez, aún tuviera la oportunidad de convertirse en un guerrero del amor puro. No solo es vergonzoso contárselo a otros, sino que también le da mala reputación a la banda de rock. Capítulo 223 Sushi. Esta es una señal de que le gustó a Baikyu. Después de regresar a casa, por la noche, cuando era hora de cenar, Baikyu y Sushi estaban cenando. Baikyu permaneció tranquilo, con una expresión como si nada hubiera pasado, por lo que Sushi no notó nada. Con Aine por un día y luego que Aine se lo confesara, es mejor no dejar que Sushi sepa sobre esto, para evitar que Sushi no pueda dormir por la noche. Anoche, eran más de las 11 cuando volvió a descansar tranquilamente. Ya dije claramente antes que no me gusta quedarme despierto hasta tarde, así que ¿por qué me quedo despierto cada vez más tarde ahora? Eso no funcionará. Deja que Sushi regrese temprano esta noche. La relación entre Guan Dennis y Anzi aún no está clara. Baikyu está un poco preocupado por cómo enfrentará a Aijin la próxima semana y si Aijin lo odiará. Si Sushi hiciera algo más en ese momento, estaría aún más preocupado. Mirando hacia Sushi, que estaba mordiendo una bola de pescado con las mejillas ligeramente hinchadas, Baikyu preguntó tentativamente. Nagasaki Suyo levantó la cabeza, dejó el cuenco y los palillos, le sonrió a Baikyu y dijo en voz baja, ¿qué pasa? Después de reunir el coraje para decirle a Baikyu que no se rendiría, Sushi también lanzó algunos ataques de vez en cuando, con buenos resultados. Sushi podía sentir que su peso en el corazón de Baikyu aumentaba gradualmente, por lo que recientemente estaba de buen humor. Baikyu dudó por un momento, luego apretó los dientes y preguntó, si yo fuera un playboy, ¿aún coqueto? Nagasaki Suyo parpadeó dubitativo y se animó. Nagasaki Suyo se quedó atónita por medio segundo, mirando a Baikyu con confusión y extrañeza. Baikyu se sintió un poco avergonzado al ser observado. No hay manera. Aunque sea insensible, me da vergüenza preguntar esto. Puedo hacerlo. Me gustas, Baikyu, como persona. Aunque tengas algunas imperfecciones y pequeños defectos, no afectará en absoluto mis sentimientos por ti. Dijo esas palabras, no fue como si estuviera confesando su amor a Baikyu. Pero después de decirlo en voz alta, se sintió particularmente feliz. Hizo una pausa, se tocó las uñas tímidamente y nerviosamente, y pareció estar pensando qué decir a continuación. Siempre y cuando corrijan su comportamiento en el futuro, Sushi lo pensó detenidamente y sintió que existía la posibilidad de que Baikyu fuera infiel. En este tipo de entorno, Baikyu se volvería más o menos voluble, ¿verdad? Pero aún así, a ella todavía le gusta mucho Baikyu. Al escuchar la respuesta de Sushi, Baikyu se sintió aliviado y respiró profundamente. Por un lado, ser voluble no significa necesariamente ser desagradable. Al menos eso es lo que dijo Sushi. Por otro lado, Sushi aún no se había dado por vencido y todavía estaba tratando de conquistarlo. Lo entiendo. No hace falta decir más. La expresión de Baikyu era un poco complicada y avergonzada, y su rostro se sentía un poco acalorado. Después de todo, el propio Sushi hizo esa pregunta y recibió esa respuesta. Interrumpió el hechizo y detuvo a Sushi para que no continuara. Sería malo si continuara escuchándolo, tal como tomó la iniciativa de escuchar la confesión de Sushi, y la letalidad esta vez fue mucho mayor que la última vez. Pase lo que pase, Sushi no puede quedarse hasta las 12 de la noche, así que déjala regresar y descansar temprano. Después de cenar, siéntense un rato y luego dejen que Sushi se vaya a casa. Entonces, mientras pensaba, Baikyu endureció su corazón, ignoró la mirada resentida de Sushi y la expresión de una joven viuda, y estaba decidido a enviar a Sushi de regreso a su propia casa sin importar nada. ¿Cómo es posible? ¿Enviarla a casa así como así? Mañana es domingo y planeaba quedarse hasta la medianoche. No quería acostarse temprano. En el pasado, había perdido muchas oportunidades de estar a solas con Baikyu por acostarse temprano. Así fue como Xiaoxian nos superó, y ahora no debemos volver a cometer el mismo error. Me analicé y me sentí un poco molesto por un rato. Sushi también se calmó poco a poco, analizando la conversación en su interior. ¿De verdad pasó algo cuando Baikyu salió esta tarde? De lo contrario, no se habría hecho esa pregunta. ¿Baikyu piensa que es infiel? Ella lo pensó desde una perspectiva positiva. Baikyu le preguntó esto. ¿Significaba que Baikyu había empezado a valorar su imagen?
En cualquier caso, es un buen comienzo y una señal de que Baikyu la aprecia. En los ojos de Sushi. Se apretó el pecho con entusiasmo, con una ligera curva en la comisura de los labios. En cuanto al trabajo, por supuesto que es escribir novelas ligeras. Como ya tenía la trama general en mi mente, solo tuve que moverla como un robot y hacer algunas adaptaciones menores, por lo que el proceso creativo fue muy fluido. Durante este periodo, Baikyu recibió otro mensaje de Miao Men. Miao Men también era amigo y lo ayudó a elegir los regalos. Además, Baikyu no suele tener que hacer nada. Solo necesita comentar algunas palabras en la cuenta de Miao Men y, ocasionalmente, usar su nombre para crear vídeos con ella. Así que indirectamente estaba ayudando a su propio pueblo. Todo lo que puedo decirles es que hay más colaboraciones extrañas en la industria. Una presentadora de belleza femenina y un popular escritor de novelas ligeras. Tengo muchas ganas de ver su debut y el día en que se quiten las máscaras. En el primer día del año nuevo lunar, les deseo a todos un feliz año nuevo y un próspero año de la serpiente. Capítulo 224 concluyó el roadshow de la banda en Shinjuku. El día siguiente era domingo. Anoche porque estaba actualizando la novela ligera y pensando en Aine. Pero aún así tenía que levantarme temprano de la cómoda cama grande, lavarme y salir. Las 9 de la mañana, una entrada y salida de la estación de Shinjuku. Akusu, Kita y Kuyo y Gotoichiri llegaron casi al mismo tiempo. Hoy, principalmente para sondear votos para la votación online. Por supuesto, la banda también solicitó un permiso, por lo que no hubo necesidad de preocuparse de que la seguridad los echara. Baikyu, de mirada aguda, reconoció fácilmente a Shigo, con su llamativo cabello rojo, y a Jiri, con ropa deportiva rosa, entre la multitud. Baikyu se acercó a ellos por detrás y les dio una palmadita en los hombros. Buenos días, Kita y Chiri. Los ojos de Kita se iluminaron y sonrió con naturalidad. Baikyu y Jiri sintieron que el cansancio de madrugar para tomar el autobús parecía disiparse gracias a Kita. Kita siempre espera y disfruta este tipo de actividad grupal, sin mencionar que es la banda final la que es muy importante para ella ahora. Kita pensó que no estaría mal poder ver a Baikyu el fin de semana. Buenos días. Jiri asintió levemente y respondió lentamente. De repente, alguien le dio una palmadita en el hombro por detrás. Jiri estaba tan asustado que pensó que se había topado con un criminal. Se giró pálido, y al ver que era el conocido Baikyu, sintió que lo habían salvado. Jiri, ¿tenías miedo? Gotoichiri negó rápidamente con la cabeza. Si fuera a ti, no me asustaría. Baikyu se rió suavemente y elogió. Es sorprendente que una persona de una milla de distancia pueda venir a un lugar tan concurrido. En el pasado, Jiri nunca se habría atrevido a venir sola a un lugar así. Es así. Jiri se tocó la nuca un poco avergonzado y les dio a los dos una sonrisa inofensiva. Baikyu me elogió, pensé. Mientras conversaban, los tres se trasladaron a un espacio abierto al costado del camino y ocuparon el área contigua con anticipación. Sin embargo, en este momento, mirando el cabello rosado similar de Ichiri y sintiendo las sonrisas similares de Kita. Baikyu no pudo evitar pensar en Aine, pero solo podría ver a Aine mañana. Si fusionamos la mitad de Kita y la mitad de Pochi y las refinamos, ¿podemos obtener una Chiaya Aine completa? Por supuesto, esto era solo la imaginación salvaje de Baikyu, y rápidamente fue expulsada de su mente. Por coincidencia, en ese momento, Ichionxia estaba tirando de una maleta de gran tamaño y luchaba por moverse frente a todos entre la multitud. La maleta contenía los tambores de Honshia, y las baquetas que Baikyu le había dado parecían haber sido cuidadosamente empaquetadas por Honshia y sujetadas alrededor de su cintura. Unos cuantos mechones de cabello dorado, húmedos de sudor, se pegaron al rostro de Honshia. Después de saludar, Honshia suspiró levemente con cara amarga. Cada vez que me siento así, los envidio. Es muy problemático mover la batería. Baikyu y los otros dos rieron entre dientes y tocaron sus convenientes bolsas de piano. Kita sacó un pañuelo de su bolsillo y se lo entregó a Onxia, y no pudo evitar bromear. Si esto continúa, Onxia-senpai realmente se convertirá en un hombre fuerte. Jiri tocó la maleta de Onxia, pensando que se sentiría seguro escondiéndose en ella. Honshia, recordando la votación en línea, sonrió suavemente y les recordó. No olviden cada voto. Kita y Chiri asintieron para indicar su voto. Baikyu también dijo que votó por Enbando y por Migo ayer, lo que provocó que las tres chicas se rieran y lo miraran sutilmente. ¿Es Baikyu demasiado bueno manteniendo las cosas en equilibrio? Además, a la hora de conseguir votos, la persona que más ha contribuido es, sin duda, Kita. Como la celebridad más importante del campus, Kita Yuyo tiene la mayor cantidad de amigos desde la infancia y aún mantiene una buena relación con muchos de ellos. Todos están encantados de ayudarla. A continuación están Baikyu y Honshia, y en la parte inferior están Jiri y Lian. Después de mucha deliberación, los 5 miembros acordaron que esta canción representaba mejor el estilo de la banda. Por supuesto que tuvimos que mejorar la canción, así que ahora se puede decir que la calidad de esta canción es muy alta. Junto con la fuerza del nivel profesional de Baikyu y Jiri, es natural que hayan logrado una buena clasificación. Kita levantó el puño con entusiasmo cuando escuchó esto. Parece que no es fácil. Los ojos de Honshia se iluminaron y había cierta emoción en su rostro. Después de todo, al principio, Honshia no tenía mucha confianza en este festival de música y solo participó con la idea de intentarlo.
Pero no esperaba que después de trabajar juntos realmente llegáramos a este punto y ahora realmente tuviéramos la oportunidad de avanzar a la presentación en vivo. Gilly, que tenía miedo de hablar debido al tema de la votación, de repente habló y se lo dijo a todos. Algunas personas miraron hacia atrás y vieron a Yamada Ryo, que vestía una camisa blanca, una falda plisada negra y sus clásicas medias negras, caminando hacia ellos sin aliento, con sus labios rosados jadeando. Hon-shia, el líder del equipo, le dio un recordatorio amistoso. Yamada Ryo se sujetó la cintura, se secó el sudor de la frente y se quejó. ¿Por qué? ¿Por qué tan temprano? Al escuchar la refutación de Kita, Yamada Ryo sacudió la cabeza y suspiró en señal de negación. Lian miró a Baikyu y Pochi, intentando encontrar a sus dos compañeros. Pochi piensa lo mismo, ¿verdad? Baikyu rió entre dientes y asintió. En este punto, él y Lian coincidieron. Pero desde entonces, Sushi venía a visitarlo los fines de semana y le decía que le había preparado el desayuno, lo que obligaba a Baikyu a levantarse temprano. Hon-shia sonrió y lo tranquilizó. Y ven temprano para que podamos almorzar juntos más tarde. Baikyu puso sus manos en sus caderas y sonrió con impotencia. Yamada Ryo se acercó a Baikyu con una expresión lastimera. Puedo hacer lo que sea. Sin duda, era un buen candidato para que ella comiera gratis. Y mientras se ablande un poco, Baikyu se sentirá avergonzado de ir en su contra como antes. Baikyu es bondadosa y no tolera la dureza. Baikyu suspiró levemente. Después de charlar, todos se pusieron en posición y se miraron con ánimo. Entonces, la clara voz de Kita Ikuyo, acompañada por las ondas sonoras del conjunto instrumental, se extendió por la multitud. Capítulo 225. Poki quiere hacer algo por la banda. Muchísimas gracias. Actuaremos cerca esta tarde. Kita Ikuyo y Hichinika hicieron una leve reverencia, dijeron algunas palabras de agradecimiento a la audiencia frente a ellos y promocionaron la banda al mismo tiempo. Yamada Ryo dijo que estaba agotada, por lo que se tumbó en los escalones al costado del camino de una manera indigna, usando su funda de concierto como almohada, tomando un descanso abiertamente. Sin embargo, durante la actuación, aunque me quejé de tener sueño, salí corriendo sin desayunar. Pero cuando realmente tocaba el bajo, Lian aún se esforzaba al máximo, lo que se podía ver en sus mejillas sudorosas. Además, Lian no es apta para este tipo de escena. En lugar de asustar al público con su rostro y tono fríos, mejor que se tome un respiro. Baikyu y Gotoichiri miraron al público en la otra dirección, distribuyendo volantes con códigos QR para la votación de la banda. Gilly. Baikyu se dio la vuelta, su voz estaba llena de un toque de alivio y confusión. Gilly poco a poco se está animando a repartir volantes a desconocidos. Aunque a veces no termina de pronunciar algunas palabras, sigue siendo una gran mejora. Bajo la mirada de Baikyu, Gotoichiri miró primero a Hon-shia y a los demás. Al ver que no estaban allí, se acercó y habló en voz baja. Quiero usar la cuenta de guitarrero para ayudar a la banda a conseguir votos, ¿está bien? Un par de ojos claros miraron a Baikyu con anticipación. Pensando que no pidió a muchos amigos que votaran, Gilly se sintió un poco avergonzada, pero afortunadamente todavía tenía guitarrero. Si usa guitarrero para conseguir votos, ¿también puede hacer alguna contribución? Gotoichiri también quería hacer algo para terminar con la banda y quería que la banda tuviera un rango más alto, así que fue a discutirlo con Akusu. Baikyu respondió con un parpadeo de sorpresa. ¿Qué tal si aprovechamos esta oportunidad para decirles a Ryo y Kita que Ichiri es un héroe de la guitarra? Gilly se puso rígido, sacudió la cabeza y le temblaron los labios mientras decía, no puedo hacer esto, ¿cómo puede alguien como yo ser un héroe de la guitarra? Las habilidades que has demostrado son definitivamente dignas del título de héroe de la guitarra. Baikyu le dio una suave palmadita en el hombro a Gilly en señal de aliento. Originalmente quería acariciar la cabeza de Yari, pero cuando vio el cabello rosado, inexplicablemente pensó en Aine, lo que provocó que la mano de Baikyu se detuviera de repente y finalmente se moviera hacia su hombro. Gotoichiri dejó de temblar y le dio a Baikyu una mirada insegura. Gilly nunca ha tenido una comprensión clara de la fuerza que ha demostrado. ¿Y si Ryo y Kita no le creyeran en absoluto? ¿Y si la culparan por ocultárselo a todos? Baikyu asintió afirmativamente y luego dio un ejemplo. ¿No fue muy bien la actuación anterior en el ring y el road show de ahora? Gilly dudó y pensó por un momento, pensando que Baikyu ya lo había dicho. ¿Tal vez ella es realmente fuerte ahora? Al ver que Gilly estaba obviamente conmovido, Baikyu le dio un empujón y sugirió. Está bien. Gilly sonrió levemente, su cara ligeramente roja. Después de distribuir los volantes, el grupo empacó sus pertenencias y se dirigió a un restaurante por recomendación de Yamada Ryo. Aunque dijo que no tenía dinero y que vivía de hierba, Yamada Ryo todavía estaba muy familiarizado con la búsqueda de un restaurante. Los 5 eligieron un asiento junto a la ventana. Porción grande. Una taza de té de cebada y un helado, y, al ver a Lian ordenar tranquilamente del menú, Hon-shia no pudo evitar interrumpir. Lian, ¿no tienes dinero? Yamada Ryo le lanzó una mirada suplicante a Baikyu. Sería genial si Kyu estuviera aquí. Baikyu sonrió y asintió, mirando a Hon-shia. Hon-shia, dame el salario de Lian de este mes. Está bien. Hon-shia se rió rápidamente. El rostro de Lian cambió, respiró hondo y dijo, eso me costará la vida. Por favor, piensa en lo mucho que me esforcé esta mañana. Es bueno que Lian coma menos. Después de ser detenido por Baikyu y Hon-shia uno tras otro, Kita solo pudo darle a Lian una mirada comprensiva y guardar su billetera en silencio.
Mirando a Baikyu y Honshia cantando al unísono como una pareja, Lian se cubrió el pecho e hizo una expresión de dolor. De repente, recordando algo, Baikyu le preguntó a Jilly nuevamente. Jilly miró a Lian y finalmente tuvo la oportunidad de decir, Lian, no me has pagado el último billete del tranvía. Yamada Ryo ha perdido apoyo. Más tarde, después de que todos hubieran hecho sus pedidos, Honshia, como líder del equipo, resumió brevemente los logros del roadshow de la mañana. Hoy fue el primer roadshow de la banda con todos los miembros presentes y fue todo un éxito. El número de votos en línea aumentó significativamente, pero la clasificación solo subió un puesto. Al fin y al cabo, solo fue una mañana, así que no se pudo lograr mucho. Pero las cosas son diferentes cuando sale guitarrero. Es más, es un héroe compositor y escritor de novelas ligeras. Intercambiaron una mirada con Jilly, Baikyu levantó la mano y dijo suavemente, Jilly tiene algo que decir. Jilly se atragantó. No esperaba que fuera tan repentino y no estaba preparada. Pero la flecha está en la cuerda y hay que dispararla. Onxia miró a Jilly con una suave sonrisa. ¿Qué quieres decir? Jilly no tenía ninguna preparación, por lo que comenzó a hablar de inmediato, lo que provocó que la escena quedara en silencio. Honshia volvió su mirada hacia Baikyu y parpadeó confundida. ¿Por qué Jilly confesó esto tan de repente? ¿Cómo es que no había oído nada antes? Kita dijo el término con cierta confusión. Amarillentos de Kita giraron alrededor y preguntó suavemente. Entonces, ¿Ichiri es el blogger con más de 30.000 seguidores en YouTube? Jilly respondió en voz baja y luego bajó la cabeza con sentimiento de culpa. Hay muchas de sus historias oscuras en la cuenta de guitarrero, que son principalmente mentiras que no son consistentes con su personalidad y contadas por vanidad. Por ejemplo, es la chica más popular de la escuela, tiene más de 1000 amigos online y su novio es un popular escritor de novelas ligeras. Kita sonrió, pareció aceptarlo rápidamente y suspiró. Así que esto es todo. Al ver esto, Honshia tomó el control de la conversación, juntó las manos y dijo en tono de disculpa. En realidad, Kyu Junio y yo ya sabíamos esto. Lamento haberte ocultado esto. Kita meneó la cabeza con indiferencia, mientras Yamada Ryo actuó con bastante calma. Después de todo, la fuerza de Pochi ha mejorado muy rápido. Entonces Lian aduló a Ichiri. He oído que esto es muy rentable, señor Pochi. Por favor, deme las ganancias para guardarlas. Honshia le dio una palmada en el dorso de la mano a Lian con fastidio. Ni siquiera pienses en eso. Goto Ichiri también se sintió aliviado. Al ver la sonrisa tonta de Jilly, Honshia se sintió aliviada. Le preocupaba que todos le guardaran rencor por eso. ¿No nos pidió a Kyu y a mí que lo ayudáramos a mantenerlo en secreto? Poder recibir la ayuda del héroe de la guitarra y la energía de Jilly también es parte de la fuerza de la banda, por lo que todos naturalmente estuvieron de acuerdo con una sonrisa. Fuera de la ventana de cristal, no muy lejos, Chiaya Aine, que no estaba de muy buen humor, caminaba por la calle con pasos ligeramente pesados y distraídos. Salí a relajarme, pensando en cómo enfrentarme al Aine de Baikyu mañana. Cuando levanté la vista sin darme cuenta, vi a Baikyu y a las 4 chicas de la banda con sonrisas felices en sus caras. Incluso sin ella, Baikyu todavía puede sonreír felizmente. Mi corazón estaba inexplicablemente herido. Aunque sabía que era solo una simple comida juntos después de las actividades de la banda, y aunque sabía que sus pensamientos estaban equivocados, Aine todavía se sentía no deseada. Un encuentro casual antes de confesarle sus sentimientos a Baikyu, definitivamente se acercaría a ellos con entusiasmo y los saludaría. Pero ahora, Chiaya Aine frunció los labios y se alejó antes de ser descubierta. Capítulo 226. La distancia entre ellos se ha vuelto mayor. Gao Songden llegó temprano. Tras 2 días sin ver a Baikyu, sus labios se curvaron de alegría al verlo. Al ver que era la luz, Baikyu también sonrió. Den sacó una caja de leche tibia de su mochila y se la entregó suavemente a Baikyu. Me gusta el olor. Al sentir el calor de la leche en la palma de la mano, Baikyu sintió un calor intenso. La tomó con una sonrisa, insertó la pajita y empezó a beber. Al observar la conmovedora interacción entre los dos, las 3 compañeras de clase cercanas con cabello rojo, verde y amarillo no pudieron evitar sentir que Den había quedado completamente cautivado por Baikyu. Parece que a Aine-san también le gusta a Kusu-san, lo cual es un poco complicado. También corren rumores de que Baikyu es un mujeriego. Recuerdo que 2 jovencitas de Yuezisen lo bloquearon en la puerta de la escuela. Chiaya Aine esperó hasta que la clase casi comenzaba antes de entrar al aula por la puerta trasera. Al notar que Aine pasaba a su lado, sopló una brisa fresca y Shiraki dijo, «Buenos días, Aine». Den también estaba un poco feliz y llamó a Aine. Con una sonrisa en su rostro, Chiaya Aine respondió suavemente a Takamatsu Touma. Preguntó Baikyu. Sin embargo, al ver que Aine al menos se veía bien, Baikyu respiró aliviado. Aine sonrió y respondió avergonzada. Luego sonó el timbre para iniciar clases. Chiaya Aine aprovechó la oportunidad para darse la vuelta y sentarse nuevamente en su asiento. De espaldas a Baikyu y Gao Songden, la sonrisa en el rostro de Aijin se desvaneció gradualmente, las comisuras de su boca finalmente cayeron, sus cejas se inclinaron ligeramente y sus ojos grises miraron la mesa durante mucho tiempo, preguntándose qué estaba pensando. Mirando el largo cabello color rosa cereza de Aine sobre su espalda. El estado de ánimo de Baikyu era un poco complicado. Quizás para otros, los 3 se saludaban alegremente por la mañana como de costumbre, pero había algunos cambios sutiles que solo Baikyu podía notar.
Primero, cuando Aine entró, intentó regresar directamente a su asiento. En el pasado, Aine habría saltado felizmente y les habría dado una palmadita en la espalda a él y a Den, asustándolos a ambos. ¿Ya perdí el derecho a que Aine me llame Kyukyu? Haruka escuchó por primera vez a Aine usar ese nombre para él, pensó que el nombre de Aine era pobre. Pero ¿no es este título un reconocimiento a que Aine lo trata como un buen amigo? Después habrá una mañana de clases. Chiaya Aine enderezó la espalda, se sentó erguida y miró fijamente la pizarra. Parecía escuchar atentamente a la clase. Sostenía un bolígrafo y lo deslizaba por el cuaderno, tomando notas con seriedad. Sin embargo, Baikyu sabía que Aijin lo estaba evitando. En el pasado, durante la clase, Aine nunca actuaba así. En lugar de eso, ocasionalmente hacía algunas cosas pequeñas, como pasarle notas, compartir bocadillos y, de vez en cuando, darme vuelta para ver qué estaban haciendo él y la lámpara. A veces Baikyu se sentía un poco impotente. Después de clase, Aine se daba vuelta emocionada, su pequeña boca no podía dejar de parlotear sobre cosas al azar. La clase comenzaba de nuevo, Aine regresaba de mal humor y murmuraba: ¿no termina la clase demasiado rápido? Pero hoy, nada de eso ha desaparecido. Baikyu también intentó tocar el hombro de Aine, tratando de hablar con Aine para facilitar la relación y llevarse bien con ella como antes. Comparado con la actitud de Aine hacia él en el pasado, era como el cielo y la tierra. Pero Baikyu sabía que no era culpa de Aine y pensó que era normal. Cuando se enfrentó a un chico que la rechazó, el motivo del rechazo fue que le gustaban otras dos chicas. ¿Quién más puede tratar a un chico que lo ha rechazado como un buen amigo? Es verdad, Baikyu piensa que sería demasiado difícil para los demás, ¿verdad? No, amable de Sushi apareció en la mente de Baikyu. Sushi, eres tan bueno conmigo, ¿cómo puedo pagarte? Baikyu sintió que incluso si tuviera hijos en el futuro, no sería demasiado pedirles que llamaran a Sushi madrina. Tengo algo que preguntarle a Shiru, jeje. La última clase de la mañana, Chiaya Aine se dio la vuelta y dijo esto con una sonrisa, luego salió corriendo del aula. Incidentes como ese ocurrían ocasionalmente, pero Den no le daba mucha importancia. Por lo tanto, al mediodía de hoy, solo estaban Baikyu y Takamatsu Den en el club de astronomía de Yugaoka. Por lo tanto, Takamatsu Den no notó la anormalidad entre Baikyu y Aine por el momento. Mientras sorbía la comida como un lindo hámster, miraba el cuaderno con las letras escritas y de vez en cuando miraba a Baikyu, que estaba sentado frente a él, para asegurarse de que todavía estaba allí. Incluso si no hago nada, simplemente permanecer en silencio en una habitación como esta me hace sentir muy feliz por dentro y las letras se vuelven más inspiradoras. Mientras mordía el pan, Baikyu miró la información que Kita y Chiri le enviaban en su teléfono. Aine no fue a buscarlos. Entonces Aine seguía evitándolo. Baikyu se sintió un poco deprimido y suspiró levemente. Por eso no era bueno persuadiendo a las chicas. Su plan para mejorar la relación con Aine no había dado ningún resultado esa mañana. Es terrible pensar en ese tipo de cosas. Hasta que notó un lindo comportamiento de Den. Al notar la nueva letra escrita en el cuaderno de Den que nunca había visto antes, Baikyu preguntó. Den asintió felizmente, luego apretó el puño y se animó. Necesito escribir más canciones para la banda. Baikyu tomó el cuaderno y lo miró. El título de la nueva canción de Den era Lost Star Calling. Una escalera oscura y desierta que nadie puede encontrar. Una chica con cabello largo y rosado se escondía dentro. Chiaya Aine tomó pequeños bocados de pan y sintió que no podía sentir ningún sabor en su boca. ¿Por qué traté a Baikyu, de una manera tan extraña esta mañana? Claramente tomó la iniciativa para persuadirme, pero aún así le respondí con una actitud tan fría. Debe estar enojado, ¿verdad? Al final ni siquiera pudimos ser buenos amigos. Sin embargo, aunque Aijin entendía y en el fondo no quería ser así, sentía que no podía hacerlo como antes y solo podía fingir ser indiferente. De lo contrario, definitivamente lloraré. No importa, ella ya es una perdedora de todas llenas. Puede vivir feliz sin ella. También pensó en la sonrisa educada que le dirigió cuando se encontró con Shoko Toyokawa en el camino hacia aquí después de comprar pan. A los ojos de Aine, era como si el ganador se burlara del perdedor. ¿De verdad está dispuesta a sentarse aquí? Incluso si no estoy dispuesto, ¿qué puedo hacer ahora? Capítulo 227 Porque me gustan los quiero todos. Hoy no había ensayo de banda. La tarea principal de las dos bandas era conseguir votos para poder irse a casa directamente después de la escuela. En el camino de regreso, Baikyu estaba pensando en cómo mejorar su relación con Aine. Si tienes problemas, no puedes guardártelos para ti. Esto es lo que le dije a Xianzi. ¿O debería ir a discutirlo con Chua? Las chicas se entienden mejor, y Chua es el ídolo de Aine. Quizás funcione si le pide consejo a Chua. La última vez que Sushi le confesó su amor, conversó con Chua y, después de regresar a casa esa noche, se reconcilió con Sushi como antes. Simplemente no sé si Chua está libre. En esto, Baikyu no pudo evitar detenerse, sacó su teléfono celular y se preparó para preguntarle a Chua si estaba libre. Baikyu. De repente, una voz familiar vino detrás de él y, al mismo tiempo, Baikyu sintió que alguien le daba una palmadita en el hombro. Nai. Baikyu se dio la vuelta y sonrió sorprendido al ver a la señora de las donas. Sin embargo, su sonrisa se desvaneció de repente.
La razón es que la ropa que usa Mana hoy es un poco extraña, ¿verdad? El problema residía en la parte superior negra, que era difícil de describir. Al igual que a Superman en la película Gingerbread le gusta usar su ropa interior por fuera de sus pantalones, la ropa de Mana tiene el mismo efecto, como si estuviera usando un par de ropa interior por fuera. El sentido de la moda de Mana y el gusto de Aine por los nombres estaban sentados en la misma mesa. Afortunadamente, Hyunda Mana no sabía lo que estaba pensando Baikyu, de lo contrario definitivamente se enojaría, pero sintió que los ojos de Baikyu eran extraños. Soy yo. La señora de las donas sonrió cálidamente, luego ladeó la cabeza y preguntó con curiosidad, ¿en qué estás pensando? Baikyu negó con la cabeza y dijo. Hyunda Mana lo miró con duda, suspiró levemente y dijo, de todos modos, solo debes tener a Chua, tu amor de la infancia, en tu corazón. Debes haberme olvidado hace mucho, tu amigo barato en línea. Estaba pensando en Chua justo ahora. Mana, estaba pensando en la banda, así que no la oí, explicó Baikyu con una sonrisa incómoda pero educada, y luego preguntó, ¿no tienes que trabajar hoy? Hoy es un día laborable y la oficina no debería estar cerrada todavía. ¿Cómo tuvo tiempo Mana de salir a dar un paseo? Respondió, hoy es mi día libre, pero Xiaochu tiene que trabajar. Baikyu asintió, preguntándose si debería ir a la oficina a ver a Chua y los demás. Los ojos de Mana se iluminaron cuando de repente pensó en algo. Al ver que Baikyu aún no lo sabía, la sonrisa de Mana se profundizó un poco. Luego, bajo la mirada de Baikyu, Mana abrió con entusiasmo la caja de papel cuadrada que había estado sosteniendo en sus brazos. Frente a las dos personas aparecieron donas redondas de distintos colores y el aroma de los postres llenó el aire. ¿Lo has visto alguna vez? Por supuesto, también hay sabor original. Al ver la caja llena de donas, Baikyu se sorprendió un poco de que Mana hubiera comprado demasiadas a la vez. Se rió burlonamente. Recuerdo que antes solo podías comer 2 en secreto. Entonces, ¿no tienes miedo de engordar ahora? No me menciones la palabra gordo. Hyunda Mana entrecerró los ojos y lo interrumpió, negando con la cabeza. Ahora hago ejercicio todos los días. Mira la forma de esta dona. No parece que dice, cómeme ya. Eres demasiado codicioso. Juntian Mana miró a Baikyu con aire de suficiencia, luego alzó la voz y rió con ganas. Baikyu estaba un poco distraído cuando escuchó las palabras de Mana. Los quiero todos porque me gustan, realmente puedo tenerlos todos. Mana estaba hablando de donas, pero estaba pensando en la gente. De todas formas, no puedo terminarlo todo yo solo. Solo comer donuts te hará sentir mejor. Al mirar la caja de donas de colores en la mano de Mana, Baikyu estiró su dedo, dudó por un momento y finalmente tomó una rosa, diciendo que era una dona con sabor a fresa. Al ver a Baikyu metiéndose la dona en la boca, Mana tomó una y le dio un mordisco, preguntando, ¿qué tal? No está mal, ¿verdad? La harina es muy esponjosa y tiene el dulzor de las fresas. La próxima vez te invitaré a una gran comida. Hay otros sabores. Baikyu se quedó atónito por un momento, sus ojos gradualmente se volvieron firmes, como si hubiera tomado una decisión, y sus garras se extendieron hacia donas de otros colores. Dos amantes de los donuts estaban parados al costado del camino, saboreándolos y murmurando para sí mismos cómo se podrían mejorar. Baikyu. Baikyu parecía desconcertado. ¿Había oído algo mal? Hyunda Mana parpadeó, habló más despacio y la repitió palabra por palabra. Luego miró a Baikyu y sonrió. Baikyu está realmente extraño hoy. Después de escuchar las palabras de Mana y confirmar que había escuchado correctamente, la boca de Baikyu se torció y se sintió aún más desconcertado. ¿El grupo Sumimi no son solo tú y Chua? Además, ¿no habían grabado esta canción antes? ¿No parece la letra de Sparkle más como una canción de amor cantada por un hombre y una mujer? Baikyu se preguntó, ¿Sumimi se disolverá? Al mismo tiempo, no sabía si reír o llorar. La voz de Baikyu suena muy bien. Solo necesita algo de práctica. Quedará casi perfecta. El afinador se encargará del resto. Baikyu gradualmente se dio cuenta de parte de la situación. Sparkit es de hecho más adecuado para coros masculinos y femeninos. Así que tuvimos que abandonar la idea temporalmente y dejar que Kita cantara sola. Al ver la expresión confusa de Baikyu, Mana también se dio cuenta de que Baikyu parecía no saber nada del asunto. Pero hace unos días, cuando el agente mencionó esto, Chua dijo que ella sería quien se lo contaría a Baikyu. Baikyu negó con la cabeza. Chua nunca me habló de mí. Eso debe ser lo que Atsuka-chan olvidó. Pensando que podría ser porque estaba ocupado con el entrenamiento de música, Baikyu también explicó en nombre de Chua. Mana pensó que tenía sentido. No pasa nada, te lo diré ahora. Después de separarse de Mana, Baikyu también abandonó la idea de buscar a Chua. Chua ya está muy ocupada, así que no la molestemos por ahora. Respecto al asunto de Aine, gracias a Mana, también tuvo algunas ideas. Capítulo 228. Separado del yo de la semana pasada. Al día siguiente después de la escuela, el cielo azul claro estaba lleno de lloviznas, cubriendo el área como una capa de gasa. La entrada del edificio de enseñanza, se podía escuchar el ruido de los estudiantes charlando acompañado del sonido de la lluvia cayendo. El clima en Tokio últimamente ha sido como si lloviera un poco de vez en cuando. Rápido vienes, rápido se va. La voz de Gao Sonden sonó repentinamente desde atrás. Baikyu se giró y vio a una chica que parecía un pequeño pingüino caminando hacia él. ¿Qué pasa?
Gao Songdel miró la lluvia afuera del edificio, luego suavemente desvió su mirada hacia Baikyu, su expresión algo preocupada. Ayer, Takamatsu-den todavía estaba disfrutando del tiempo que podía pasar a solas con Baikyu, y aún no se había dado cuenta de que algo andaba mal con Chiaya Aine. Pero hoy, Aine todavía los evitó a ambos, no fue al club de astronomía y se fue apresuradamente después de la escuela. Que tiene la capacidad de sentir las emociones internas de otras personas, también notó que Aine estaba de mal humor. Así que Aine se ha estado esforzando por sonreír estos últimos 2 días, pensó Baikyu. Le devolveré a Aine toda su vitalidad. Takamatsu-den inclinó la cabeza, todavía sin saber qué le pasó a Aine. Pero ella confiaba en Baikyu incondicionalmente. Gao Songdel imitó el gesto de aliento que había visto usar a otros, levantando su puño blanco y diciendo, sigue así. La lámpara estaba tan linda allí que Baikyu pareció animarse. Asintió levemente y desvió la mirada hacia la lluvia del exterior. La mirada de Baikyu se fue reafirmando poco a poco y tomó una decisión definitiva. No quería esperar ni un momento más, iba a encontrar a Aine ahora. Incluso si Aine se estaba escondiendo de él. Él también quiere ir directamente a la casa de Aine para verla. Chiaya Aine dio 99 pasos hacia él, esperando su paso final, pero no solo no dio ese último paso crucial. De hecho, dio un paso atrás, rompiendo el corazón de Aine y convirtiéndola en Ashine. Baikyu anunció que había cortado lazos con su yo del sábado. El hombre que no pudo ver sus verdaderos sentimientos debido a Xian Ziden ahora está muerto. Lo único correcto es ponerse de pie y asumir la responsabilidad como un verdadero hombre. ¿Quería disculparse con Aine? No. Quizás Aine no quería escuchar sus disculpas en absoluto. Quiere ser honesto con Aine y decirle a Chiaya Aine sus verdaderos pensamientos. Después de despedirse de Den en la escuela, Baishu partió hacia la casa de Chiaya. Estaba de pie en la puerta de la casa de Aine sosteniendo un paraguas, mirando hacia el pequeño balcón de la habitación de Aine. Baikyu sacó su teléfono y le envió un mensaje a Aine. Baikyu, Aine, ¿está libre ahora? Estoy en tu puerta. Tengo algo que decirte. Chiaya Aine se sorprendió cuando de repente recibió el tono recordatorio especial configurado para Baikyu en su teléfono. ¿Qué tal un poquito de alegría? Claramente estaba un poco resentida en su corazón porque Baikyu no la molestó hoy. Sentada en el pequeño sofá con las rodillas abrazadas, aturdida, se acercó rápidamente a la ventana. Asomó la cabeza con cuidado e intentó echar un vistazo abajo por el hueco de la ventana. La alta figura de Baikyu se encontraba afuera como un gran árbol. Idiota, está lloviendo y el viento es muy fuerte, sería mejor refugiarse bajo su alero. De hecho, a pesar de que fue rechazada, Aine también quería llevarse bien con Baikyu como buenos amigos. Superar la barrera interna tan rápidamente. Pero ella no es una de ellas. Chiaya Aine. Baikyu, lo siento, salí por un asunto y aún no he vuelto a casa. Está lloviendo, así que deberías regresar primero. Baikyu. Entonces esperaré hasta que regreses, Chiaya Aine. Será muy tarde. ¿Puedes esperar hasta mañana cuando vayas a la escuela? O avísame por teléfono. Baikyu. No, esto es muy importante, debo decírtelo en persona. Baikyu dijo con firmeza. Justo cuando pensaba que tendría que quedarse allí y esperar un rato, la puerta de la casa de Aine se abrió de repente. Baikyu parpadeó sorprendido. Fue la madre de Chiaya Aine quien abrió la puerta y luego dio una cálida bienvenida a Baikyu a la casa. En la sala de estar, la señora Chiaya preguntó con una sonrisa, luciendo satisfecha de sí misma. Corrió emocionada a abrir la puerta. Entonces la señora Chiaya lo asoció fácilmente con Baikyu. Baikyu estaba un poco avergonzado. La señora Chiaya no pudo evitar reír 2 veces, luego le entregó a Baikyu una toalla limpia, le sirvió una taza de té y le dijo a Baikyu con una sonrisa amable. Nadie conoce a una chica mejor que su madre. Aine puede tener un poco de mal carácter, pero se la puede convencer y todo irá bien, porque Aine también es una chica dulce y considerada. Porque Chiaya Aine solía decir tantas cosas buenas sobre Baikyu en casa, y Baikyu también estaba afuera bajo la lluvia esperando a Aine. La señora Chiaya tiene un alto grado de favorabilidad hacia Baikyu, y ya parece que está eligiéndolo como su potencial yerno. Baikyu tomó la toalla sintiéndose un poco culpable y se limpió las manchas de agua de su cabello. Otro sorbo táctico de té. Pero puede que ese no sea el caso una vez que escuches su confesión. Quizás ni siquiera podamos hacer amigos, y mucho menos estar en una banda de por vida. Pero si Aijin acepta, la Lifetime Band podría convertirse en una Kill Band. Y entonces, Baikyu todavía podía sentir la cálida actitud hacia la madre de Aine. Me temo que una vez que Lady Chiaya descubra sus pensamientos, ya no será tan amigable con él y definitivamente lo echará, ¿verdad? Capítulo 229. Aine ganó. Subiré primero. Agradecido, Akusu tomó la llave de la señora Chiaya y subió a la habitación de Aine, según su memoria. ¿Qué hago? Le dijo claramente a Baikyu que no estaba en casa. Además, no estaba preparada para enfrentarse a Baikyu sola. Pero ya era demasiado tarde para escapar de la habitación. Baikyu se movió rápidamente. Se subió a la cama apresuradamente, se acurrucó y se envolvió en la colcha. Como tenía tanta prisa, incluso se golpeó la cabeza sin querer. Luego soportó el dolor y se escondió en la colcha. No había duda de que Aine se escondía dentro.
Pero cuando pensó en lo que le iba a decir a Aine a continuación, su expresión se volvió seria nuevamente. ¿Podrá romper las barreras del corazón de Aine? Pero pase lo que pase, ya no hay nada que dudar, no hay vuelta atrás. Aine, ¿aún no quieres verme? ¿Sigues enojada conmigo? Ahora solo quería ser una cobarde. ¿Enojada? Ella quería estar enojada. Pero cuando pienso que ni siquiera tengo derecho a estar enojado, me siento aún más triste. Incluso si una de las personas que le agradan a Baikyu es ella, todavía tiene derecho a estar enojada, pensó Eijin con agravio en su corazón. Mirando la colcha debultada frente a él, Baikyu tomó una decisión y habló. Su tono era un tanto autoculpatorio. Sé que no quieres oír esto, pero aún así tengo que pedirte disculpas. Después de disculparse, Baikyu pareció relajarse un poco. A Aine que le gusta a ella. Un instante, Chiaya Aine, que estaba escondida debajo de la colcha con los ojos fuertemente cerrados, escuchó estas palabras y sus ojos se abrieron de repente en la oscuridad. ¿Baikyu? ¿Cómo, ella? Ella no pudo evitar preguntar. ¿Qué dijiste? Incluso tartamudeaba nerviosamente. Alzó la voz y repitió en voz alta. Baikyu dio una sonrisa amable. Debe haberle mentido. Chiaya Aine no podía entender. ¿No son Xiang Ziden los que te gustan? Baikyu asintió y dijo solemnemente. Pero a mí también me gusta Aijin. Al principio, Baikyu pensó que sus sentimientos por Aine eran simplemente ordinarios, solo la amistad entre buenos amigos. Sin embargo, resulta que no es así. Él es realmente un playboy. Parece que no importa qué objeto rosa vea, el rostro de Aine le viene a la mente. Inicialmente estaba sonriendo, tuvo que forzar una sonrisa por su culpa. ¿Entonces le gusta Aine? Baikyu ahora puede responder con certeza que le gusta. Y su amor por Aine es mucho mayor de lo que imaginaba. Pero en ese momento, debido a sus sentimientos por Xiang Ziden, dijo algo en contra de su voluntad y rechazó a Aine. Pero ahora, después de haber sido iluminado por la señora de las donas y después de estos pocos días de profundo pensamiento y autorreflexión, ahora es diferente. Baikyu decidió no huir más de sus sentimientos. Ya que me he entrometido en su mundo sin permiso, he conmovido sus corazones y he hecho que se enamoren de mí, y también me agradan, entonces debo asumir la responsabilidad. Me gusta la Aine alegre y vivaz, la Aine un poco vanidosa, la Aine que enseña sus colmillos al sonreír, la Aine que tiene mal gusto para nombrar, la Aine que me llama por su nombre, la Aine que sonríe dulcemente. El balcón llegaba el sonido de la lluvia cayendo y el silbido del viento. Pero la voz clara y fuerte de Baikyu ahogó todo esto. Ella escuchó la afectuosa confesión de Baikyu aturdida, su expresión cambió de sorpresa a confusión, a alegría y finalmente a conmovedora. Emociones complejas entrelazadas, la mente de Chiaya Aine estaba llena de pensamientos, su rostro estaba rojo como la sangre y sus dientes mordían sus tiernos labios. Ella intentó lo mejor que pudo para controlar las emociones que surgían en su corazón, temiendo que accidentalmente hiciera algún ruido inapropiado e interrumpiera ese hermoso momento. ¿No son estas palabras de Baikyu lo que ella siempre quiso escuchar? Con un leve jadeo, y su pecho subió y bajó ligeramente. A pesar de esto, la mirada que le dirigió a Aine todavía estaba llena de ternura y determinación. En el espacio donde cayó la voz de Baikyu, Chiaya Aine, que estaba escondida en la colcha, finalmente no pudo reprimir más sus emociones internas. Como un estallido repentino después de haber sido reprimido por un largo tiempo, Aine arrojó con fuerza la colcha hacia atrás. Baikyu se sobresaltó un poco y rápidamente estiró los brazos para atrapar a Aijin, evitando que los dos cayeran al suelo. Había logrado atrapar a Aijin, respiró aliviado y sintió una ligera alegría en el corazón. No pudo evitar preguntar. Sus 10 dedos sujetaron con fuerza la espalda de Baikyu, sintiendo el calor que emanaba de sus brazos. La cabeza rosada se arqueó con fuerza en los brazos de Baikyu, y se escuchó un sonido apagado. Después de un rato, Chiaya Aine levantó lentamente la cabeza, sus ojos brillantes con lágrimas de cristal miraron a Baikyu. Baikyu, tú también me gustas. Me gustas mucho. Frente a la interminable confesión de amor verdadero de Baikyu, Chiaya Aine ya no tenía dudas en su corazón. Me conmovió tanto que lo único que tenía en mente era estoy de acuerdo. Extendiendo la mano para limpiar las lágrimas de las comisuras de los ojos de Aine, Baikyu sonrió suavemente. Es todo culpa mía. Hice llorar a Aine. HMPH. Con un suave gemido entre lágrimas, Aine murmuró, ¿a quién le estás poniendo esos insultos de mal gusto? ¿Quién es el que lo llama dulce? Baikyu sonrió suavemente y miró a Aine. Dijo Aine coquetamente, luego replicó con un dejo de tsundere. Mi gusto para nombrar es bastante bueno. Baikyu frotó la cabecita de Aijin superficialmente. Aijin rió triunfante, levantó la cabeza con aire de culpabilidad y susurró. Baikyu, yo también quiero disculparme, lo siento. Baikyu sonrió con indiferencia y continuó. Si no me hubieras ignorado, Aine, tal vez no me habría dado cuenta de mis sentimientos por ti tan rápido. ¡Qué pareja tan repugnante! ¿Qué van a hacer? Estos capítulos no fueron fáciles de escribir. La capacidad de escritura del autor es limitada, pero me esforcé al máximo. De hecho, dejé que la chica de pelo rosa se llevara el primer puesto, pero Saintain también se lo merece. Ain. ¿Quién dice que soy un dios en el mundo de la fantasía? Capítulo 230. No solo Xiang Ziden, sino también Sushi. ¿Qué van a hacer?
Lo principal es que recordó que antes de que Baikyu confesara su amor, también dijo que las personas que le gustaban también incluían a Xian Ziden. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pero Aine tenía un presentimiento en su corazón de que ese no era el caso. Tampoco parecía querer esto. Cuando Baikyu escuchó a Aine hacer esta pregunta crucial, no pudo evitar disminuir el movimiento de sus manos que alisaban el cabello desordenado de Aine y luego se detuvo. Afortunadamente, Baikyu ya se había preparado mentalmente para esto. Aunque Aijin no preguntara, tomaría la iniciativa de explicárselo más tarde. Bajo la mirada algo nerviosa de Aine, Baikyu habló. Aine, antes de esto, tengo una cosa más que decirte. Chiaya Aine parpadeó confundida. ¿Qué pasa? Baikyu dijo esto en un tono tranquilo, pero para Aine, fue como un trueno. Baikyu terminó de hablar, Aijin de repente se sentó derecha en el suelo, abrió mucho la boca para revelar dos pequeños dientes caninos y miró a Baikyu con sorpresa y con los ojos muy abiertos. Soyorin también te confesó. Baikyu asintió. Sí. Antes de hacer la siguiente declaración, tuve que decirle esto a Aine con antelación. Su corazón se encogió de repente, y la alegría que acababa de sentir al confesarle su amor a Baikyu se desvaneció gradualmente. Aijin preguntó rápidamente, ¿estás de acuerdo? Baikyu sacudió la cabeza levemente, sintiendo un sentimiento de disculpa hacia Sushi creciendo en su corazón. Luego le explicó brevemente a Aine las circunstancias bajo las cuales rechazó a Soyo, que fueron similares a cómo rechazó a Aine hace unos días. ¿Y por qué le dije esto a Aine? Esto se debe a que, dado que Baikyu decidió enfrentar todas sus emociones internas, por supuesto también debe enfrentar sus sentimientos por Sushi. Baikyu también seguía preguntándose a sí mismo, ¿qué pensaba exactamente de Sushi? La respuesta es la misma que para Aine, me importa, me gusta. Recordando el día en que Sushi se confesó, fue realmente muy repentino para Baikyu. Quizás no tenía ni idea de salir con Sushi en ese momento. Debido a la existencia de Dennis Yanzi. Después de eso, decidió reprimir sus sentimientos por ella. Sin embargo, Sushi todavía lo trataba como un buen amigo y expresó que no se rendiría. Frente a una muchacha tan gentil y virtuosa como Sushi, Baikyu vio y recordó todo lo que ella hizo por él, lo que hizo que Baikyu sintiera que su corazón latía una y otra vez. Lo más importante entre los amantes es la honestidad. Solo siendo honestos los unos con los otros podremos llegar más lejos, por más tiempo e incluso durante toda la vida. Después de escuchar la explicación de Baikyu, aunque sintió un poco de pena por Soyorin, Chiaya Aine respiró aliviada y no pudo evitar sentir una sensación de simpatía por Sushi. También fue muy lamentable, resultó que ella no fue la primera en confesarse a Baikyu, siempre había pensado que era la primera. En cuanto a la información de que a Sushi también le gustaba Baikyu, Aijin no se sorprendió demasiado. En otras palabras, además de Xian Ziden, también está Sushi. No, tiene demasiados competidores, ¿verdad? Baikyu también arriesgó su vida y dijo. No quiero decepcionarlos. Sé que mis pensamientos pueden ser excesivos, pero quiero estar con todos. Después de recibir la información sin precedentes e impactante, los ojos de Chiaya Aine se quedaron en blanco y quedó un poco aturdida. Después de que su cerebro procesó gradualmente lo que estaba sucediendo, las mejillas de Aijin instantáneamente se pusieron rojas de vergüenza y enojo, y sus ojos miraron fijamente a Baikyu, como si hubiera un destello de fuego en ellos. Sin embargo, quizás porque estaba mentalmente preparado, la ira que imaginé no fue tan intensa. Pero los sentimientos de sorpresa, ira y resentimiento todavía existen. Chiaya Aine dijo un poco enojada. Preguntó Aijin inclinando la cabeza. Baikyu tomó la delgada muñeca de la niña y susurró. El regalo que Aine preparó ese día, 2 relojes, uno negro y otro blanco, brillaban bajo la pálida luz amarilla. Se atrevió a venir a Aine y confesarle todo hoy fue porque observó que Aine todavía llevaba el reloj. En ese momento, también vio el reloj de pareja que había preparado cuidadosamente, que Baikyu llevaba cuidadosamente en la mano, y su corazón no pudo evitar ablandarse un poco. Chiaya Aine abrió los labios ligeramente y miró fijamente el rostro de Baikyu con una mirada débil. Baikyu extendió sus manos y las colocó sobre los pequeños hombros de Aine, diciendo con firmeza, Aine, ¿estás dispuesta a creerme? Chiaya Aine temblaron y finalmente habló. No solo eso, Chiaya Aine luego usó sus pequeños colmillos afilados para morder el brazo de Baikyu a través de su ropa. Baikyu sintió que Aijin había usado algo de fuerza, pero temía que lo mordiera de verdad. Sin embargo, si esto le permitía a Aine desahogar su insatisfacción y enojo, Baikyu sintió que valía la pena. Después de todo, fue él quien tomó esa decisión y dijo esas palabras. Su mano se movió hacia la espalda de Aine y la acarició suavemente. Los pensamientos de Chiaya Aine eran un caos. Aunque desahogaba sus emociones con Baikyu, seguía siendo muy racional y seguía pensando en qué hacer. Era obvio que a Baikyu le gustaba, y se habían confesado sus sentimientos. ¿Tenía que retirarse en ese momento y entregar a Baikyu a alguien más? Ella no quiere renunciar. Ella también estaba atormentada y sufriendo. Muchas ocasiones en las que la propia Aine ya no pudo soportarlo. Siempre que estaba sola, su mente estaba llena de Baikyu. De lo contrario, simplemente acepta hacerlo primero. En mente, Aine sintió que incluso si asentía en señal de acuerdo, sería inútil y Baikyu no podría tener éxito. Aparte de ser voluble, Baikyu no parece tener otros defectos. Aijin, ¿estás de acuerdo?
Cerró los ojos y dijo en un tono irrazonable e incómodo. De todas formas, dijiste que serías responsable de mi vida entera. No me abandones. Baikyu captó con naturalidad el significado de las palabras de Ain. Estaba encantado y la abrazó con fuerza, emocionado. Chiaya Aine resopló con insatisfacción, todavía un poco terca, pero no tenía intención de dejar los brazos de Baikyu. ¿Quién en su sano juicio estaría dispuesto a darle la mitad de su novio a otra persona? No, absolutamente no. Sin contar su situación, ni siquiera pueden conseguir la mitad. Pero ahora accedió. No solo fue la primera en aceptar, sino también la primera en estar con Baikyu. ¿Significaba eso que era la mayor? Si al final todos discrepaban, ¿no se quedaría Baikyu en paz? Y entonces Baikyu seguiría siendo solo suya. Al pensar en esto, Chiaya Aine pareció haber descubierto un nuevo mundo y sus ojos grises se iluminaron levemente. Decidió no preocuparse tanto. Aún eran jóvenes y les quedaba una larga vida por delante. ¿Quién sabía qué cambios ocurrirían en el futuro? Ella solo sabía que ahora quería estar con Baikyu y no separarse. La espalda de Baikyu se relajó y respiró aliviado. Al principio no pensó que podría lograrlo todo de una vez. Algo así no se logra de la noche a la mañana, así que Baikyu ya estaba preparado para una batalla prolongada. Además, se sintió aliviado tanto física como mentalmente después de poder confesar este asunto. Todavía te estás riendo. Al ver la sonrisa en el rostro de Baikyu, Aijin se preguntó si era demasiado fácil tratar con ella, por lo que pellizcó la suave carne de la cintura de Baikyu con insatisfacción. Baikyu alisó el cabello rosado de la cabeza de Aine y explicó. Me alegra saberlo. Entonces, Kyukyu, ¿cuándo vas a hablar con Den y los demás sobre esto? Baikyu reflexionó por un momento, lo analizó en su mente y decidió preguntarle primero a Minden sobre sus sentimientos por él, si era una relación entre un hombre y una mujer. Entonces le explicó primero la situación de apagar la luz a Aine. Mañana encontraré la oportunidad de preguntarle a Den. Baikyu, mirando a Aijin, apretó los puños y prometió. Entonces comeremos sushi y xiangxi. Al escuchar las palabras de Baikyu, Aijin se puso ansiosa y levantó la cabeza abruptamente. Eso. Kyukyu, no creo que sea necesario apresurarse a contárselo a todo el mundo. Al ver la expresión perpleja de Baikyu, Aine retorció las puntas de su cabello rosado en círculos y habló en voz baja y culpable. Este tipo de cosas van completamente contra el sentido común, ¿verdad? Solo yo estaría de acuerdo contigo tan fácilmente. Tomorin también se asustará. Además, tenemos un festival de música. ¿Lo has olvidado? Acordamos ganar el premio juntos. Baikyu fue a explicarles las cosas a todos tan rápido. ¿Entonces Baikyu se separará? Mientras Baikyu no se lo confiese a otras personas, seguirá siendo solo suyo. Había cedido ante algo tan excesivo. Acababa de estar con Baikyu, así que al menos déjenla disfrutar un rato. Chiaya Aine no pensó que fuera excesivo en absoluto. En cuanto a cuánto tiempo puede durar esta táctica dilatoria, por supuesto, cuanto más tiempo, mejor. Y tal vez los sentimientos de Tomorin por Baikyu no sean solo románticos, ¿verdad? Chiaya Aine incluso piensa que Baikyu tiene demasiadas chicas a su alrededor, lo que le impide ver claramente la relación entre hombres y mujeres, por eso tiene esos pensamientos. Baikyu parpadeó y miró a Aine con una expresión ligeramente extraña. Pero pensando que había estado con Aine y ahora estaba buscando otras chicas, realmente no era una buena idea. Cosas como esta aún requieren consideración. Si no funciona, la banda volverá a tener problemas, y serán grandes problemas. Chiaya Aine asintió repetidamente. En el tiempo siguiente, los dos continuaron sentados en el suelo, manteniendo la misma postura, charlando casualmente. No hubo nada particularmente íntimo, solo abrazos, tomas de manos, frotamientos de cuellos, besos en las mejillas, etc. Como han pasado tantas cosas, hay mucho de qué hablar. Por ejemplo, Aime dijo que vio a Baikyu y a la banda saliendo a dar un concierto el domingo. Y luego, estaba escondido bajo las sábanas y no podía oír bien, jeje. ¿Estás resfriado? Sin embargo, Baikyu solo estaba bromeando con Aine. Después de todo, Aine había aceptado su escandalosa idea, así que podía decirle esas palabras cuantas veces quisiera. Dime la verdad. Chiaya y Aine temblaron. Su compañera de secundaria la apuñaló por la espalda. Aunque ella seguía llamándome presidente Chiaya tan dulcemente. Cuando fue más tarde, Baikyu y Aine bajaron juntos, preparándose para cenar en la casa de Aine esa noche. Era difícil rechazar la bondad de Lady Chiaya, y Baikyu no podía irse incluso si quisiera. Mirando la mirada tímida y feliz en su rostro, parecía una novia, siguiendo tímidamente a la hija de Baikyu, como si fuera ella quien vino de visita. La señora Chiaya sonrió y no pudo evitar bromear. Parece que se han reconciliado. Shiraaki como Aine sonrieron tímidamente. Al ver a la señora Chiaya nuevamente, no, debería decir futura suegra, Baikyu se sintió aún más incómodo. Admitió que había hablado un poco alto hace un momento. Su conversación con Aine, arriba, no debería haber sido escuchada por la señora Chiaya, ¿verdad? Tomé la llave que me dio la señora Chiaya y secuestré a su hija. ¿Y ahora quiere ser una de ellas? Si la señora Chiaya supiera esto, probablemente le apuntaría con el cuchillo de cocina a él en lugar de a la comida. Chiaya mientras ella todavía tiene una buena impresión de él. La cena terminó en un ambiente agradable y nos sentamos un rato.
Baikyu se levantó, se despidió y se fue. Al fin y al cabo, tenía que ir a la escuela mañana y le era imposible quedarse a pasar la noche. Jejejeje. Finalmente, la señora Chia ya no pudo soportarlo más. ¿Cómo podía su hija comportarse como una ninfómana? Entonces fue al baño y sacó a Aine a rastras. Capítulo 231. Tutoría al día siguiente en el departamento de astronomía de Anegaoka. Naturalmente, Takamatsu-den también sintió que Aine ya no era la Aine gris y había recuperado su antigua vivacidad y vitalidad, y estaba dispuesta a regresar al club de astronomía. Akira tenía razón, restauraría la vitalidad de Aine. Gao Sonden sonrió y habló en voz baja. Chiaya Intan sonrió. Aunque tenía unas leves ojeras, parecía llena de energía. En cuanto a las ojeras bajo sus ojos, fue porque estaba tan emocionada que no pudo dormir anoche. Al darse cuenta de que su comportamiento durante los últimos 2 días también había preocupado a Den, Aine se sintió un poco avergonzada en su corazón. Algo sucedió hace unos días. Mirando a Takamatsu-den, que tenía una cara inocente y no sabía qué estaba pasando, Chiaya Aine se sintió muy culpable. ¿Esto cuenta como huida a escondidas? ¿No es un poco despreciable? Pero si la otra novia de Kyukyu es Tomorin, ¿no parece inaceptable? Porque ella le pidió a Baikyu que no se lo confesara a nadie por el momento. Por lo tanto, naturalmente era difícil revelar la noticia de que ella y Baikyu ya estaban juntos. Lo malo es que no puede hacer valer su soberanía, presumir y satisfacer su pequeña vanidad. En cuanto al lado bueno, Baikyu ahora le pertenece solo a ella. Mientras Chiaya Aine y Takamatsu Touma estaban charlando, hubo algo de movimiento en la puerta. Baikyu salió con Kita Ikuyo y Gotoi Chiri. Los 5 realizarán próximamente una sesión de estudio en el departamento de astronomía. Tal como dijo Aine, este semestre está llegando a su fin y luego comenzarán las vacaciones de verano que los estudiantes más esperan. Pero antes de dar la bienvenida a las vacaciones de verano, todavía queda un obstáculo por superar, y es el examen final. Como dice el refrán, dar clases particulares a una persona es dar clases particulares, y ayudar a 2 personas también es ayudar. Baikyu simplemente llamó a Gilly para que se uniera a él. Si no apruebas el examen final y luego no apruebas el examen de recuperación, sin mencionar que cuando otros estén disfrutando de sus vacaciones de verano, su maestra la llamará nuevamente a la escuela para recuperar lecciones. Lo que es aún más aterrador es que puedes enfrentarte al problema de repetir un grado, lo que será desastroso si no puedes obtener un diploma en el futuro. Por lo tanto, la sesión de estudio de hoy sigue siendo muy necesaria y debe realizarse varias veces a la semana para garantizar que Ichiri y Kita puedan aprobar el examen sin problemas. Del aula del club de astronomía estaba abierta, por lo que Aine y Den notaron inmediatamente la llegada de Baikyu y los otros 2. Parpadeando, Chiaya Aine dio la bienvenida a Kita y Ichiri, quienes ya estaban bastante familiarizados con ella y aprendieron a tocar la guitarra juntos, a pesar de que Baikyu le había informado de antemano. Pero no pude evitar tener algunos pensamientos extraños en mi mente. Kyukyu, este playboy, no va a hacer ningún movimiento con Ichiri y Kita, ¿verdad? No. Eso no servirá. Efectivamente, anoche hablan de mi corazón y acepté demasiado rápido y demasiado fácilmente, ¿no es así? No, la persona que más puede aceptar es como máximo la que Baikyu mencionó francamente anoche, no más. Si Kyukyu realmente se atreve a atacar a Gilly y Shigo, definitivamente le daré una lección. Saludarse, los 5 se sentaron alrededor de la mesa. La soleada Kita Ikuyo sonrió y dijo, lamento molestarlos a todos. Si mis notas siguen bajando, mamá me regañará otra vez y no me dejará tocar en la banda. Baikyu negó con la cabeza y sonrió aliviado. Shigo, eres demasiado educado. Está bien, Kita. Es más divertido si estudiamos juntas. Gao Sonden asintió con seriedad. Gilly dijo suavemente, yo también haré lo mejor que pueda. Baikyu sonrió y dijo, entonces no perdamos tiempo. Empecemos ya. Si terminamos pronto, aún podemos tocar instrumentos un rato. Las chicas se rieron y asintieron, luego sacaron sus tareas, exámenes, notas, libros de texto, etc. Baikyu es principalmente el tutor de Kita. En cuanto a Ichiri, Aine tomó la iniciativa de hacerse cargo sin dudarlo, también para pagarle a Ichiri por enseñarle a tocar la guitarra. Los 2 pequeños de cabello rosado ahora están sentados juntos. En cuanto a Den, sus notas tampoco eran muy buenas. Después de todo, se distraía a menudo en clase. Pero no era un gran problema. Podía simplemente preguntarles a Baikyu y a Aine cuando se encontraba con algún pequeño problema. Baikyu entrecerró los ojos levemente, su mirada se posó en Shigo y preguntó, Shigo, déjame preguntarte primero, ¿qué materias corres el riesgo de reprobar? Shigo hizo una mueca y respondió rápidamente, matemáticas e inglés. Baikyu sonrió y dijo, entonces comencemos con las matemáticas. A un lado, Chiaya Aine se puso un par de gafas con marco negro y le hizo la misma pregunta a Ichiri. Gotoi Chiri se quedó atónito por un momento, luego miró a todos con una expresión incómoda y dijo, todos. Chiaya Aine abrió la boca sorprendida, ¿todas las materias? Sí. La cara de Gilly se puso ligeramente roja y encogió el cuello avergonzado. Takamatsu-den, que estaba allí, no pudo evitar mostrar una expresión de sorpresa. Gilly negó con la cabeza, sacó su cuaderno y dijo con tristeza, porque era demasiado aburrido. También escuché las clases y tomé buenos apuntes.
Después de escuchar lo que dijo Gilly, Baikyu y Kita también hicieron una pausa y no pudieron evitar mirar a Gilly. Vi páginas de notas copiadas cuidadosamente en el cuaderno de Gilly, pero cuando miré a un lado, vi exámenes con las anotaciones del profesor sobre las calificaciones reprobatorias. Todos estuvieron confundidos por un rato. Al menos vimos tu esfuerzo, y tus notas son excelentes, mejores que las mías. Baikyu, que conocía bien a Gilly, lo elogió de esta manera, con la esperanza de animar a Gilly. Y Gilly tomó buenas notas, pero tampoco tomó ninguna nota. Después de ser elogiado, Gilly volvió a levantar la cabeza y miró a Baikyu con emoción. Seguro que encontraré un método de estudio que se adapte a ti y te ayudará a aprobar el examen. Chiaya Aine también sintió compasión por Ichiri y se palmeó el pecho para tranquilizarla. La esperanza se encendió en el corazón de Gilly y asintió vigorosamente. En comparación con Gilly, Shigo del lado de Baikyu tuvo un viaje mucho más tranquilo. Kita no es tonto, y había mantenido calificaciones promedio. La razón por la que sus calificaciones bajaron fue porque antes se había dedicado a aprender canto y a practicar la guitarra. Capítulo 232 Lishi, ¿vendrás a mi casa esta noche? Baikyu en el aula del departamento de astronomía terminó en un ambiente relajado y feliz. Den había estado ocupado escribiendo la letra últimamente, y los Testarkajin finalmente estaba terminado. Baikyu tomó una foto con su teléfono móvil y le envió una copia a Lishi. Lishi respondió casi de inmediato. Lishi, ¿cuándo te convertiste en un tipo que nunca deja su teléfono? Lishi, gracias, Baikyu. Veré el canto de la linterna ahora mismo. Después de esperar un rato a que Lishi mirara la letra, la siguiente respuesta de Lishi hizo que Baikyu se sintiera extraño. Pero él entendió que Lishi quería que él fuera y compusiera música. Lishi, ¿vendrás a mi casa esta noche? Baikyu, lo siento, Lishi, no estoy muy bien esta noche. No había manera, porque él acababa de aceptar ir a la oficina con Xiangzi. Dio la casualidad de que Baikyu no había visto a Nane de Mújica excepto a Xiangzi por un tiempo. Entonces Baikyu aceptó felizmente. Lishi, sí, está bien. Tengo que ir a trabajar a RIM pronto, así que primero compongamos nuestra propia música en casa y luego podemos encontrar tiempo para revisarla. Baikyu, está bien, Lishi, continúa. Después, ambos discutieron y decidieron hacerse responsables de la primera y segunda parte de la canción respectivamente, y completar la composición juntos, con la esperanza de poder cantarla en el concierto de Fansing en unos días. Junto a Baikyu estaba Toyokawa Shoko, que llevaba un bolso de hombro en ambas manos, pero sus movimientos y expresión no eran tan elegantes. Xiangzi se puso de puntillas e inclinó la cabeza para ver con quién estaba charlando Baikyu. Pero desafortunadamente, debido a la diferencia de altura y la película antiespía en el teléfono de Baikyu, Xiangzi no pudo ver nada. Fruncir los labios y luchar por un rato, Xiangzi se sonrojó levemente y finalmente no pudo evitar preguntar. Baikyu, ¿con quién estabas charlando hace un momento? Al escuchar la pregunta de Xiangzi, Baikyu sonrió y le explicó. Den escribió una nueva canción, así que Lishi y yo discutimos la composición. Al escuchar que era Lishi, Xiangzi asintió levemente, respiró aliviado y se sintió mucho más tranquilo. Fuera Lishi, Xiangzi se sentiría aliviado. Hablando de Migo, Xiangzi sintió que la persona con menos probabilidades de que algo le sucediera de Baikyu era Lishi. Resulta que he estado ocupado con los ensayos últimamente y me he estado volviendo un poco sospechoso. Anoche tuve una pesadilla muy mala. Aunque ya era borrosa, Xiangzi aún recordaba su contenido general. Tras su exitosa actuación en el Budokan, se llenó de alegría mientras se preparaba para confesar su amor a Baikyu. Sushi y las demás salieron una tras otra y dijeron que eran las novias de Baikyu. Xiangzi, ¿puedes rendirte o unirte a nosotros? Incluso su mitad, Mu, dijo que le gustaba Baikyu. ¿Qué pasaría si esta situación realmente ocurriera? Baikyu llamó a Xiangzi confundido. Debido a que le había dicho esas palabras a Aine ayer, Baikyu ahora se sentía un poco culpable cuando se enfrentaba a Xiangzi. Por supuesto, la persona a la que sentía que más debía era Sushi. Sin embargo, ese tipo de cosas todavía deben considerarse con cuidado, al menos hasta que Xiangzi termine su trabajo con la banda. Baikyu sabía lo importante que era Mújica para Xiangzi. Ante el llamado de Baikyu, Xiangzi levantó la cabeza algo avergonzado y luego preguntó con curiosidad. Pero Xiangzi siempre tiene expectativas y preocupaciones sobre las letras únicas de Den que expresan sus pensamientos internos. Baikyu sonrió y le entregó el diario de Den a Xiangzi. Estoy solo, flotando sin rumbo. Las canciones populares siempre son... Nunca cante sobre mí. La atención de Toyokawa Shoko fue atraída inconscientemente por la letra de Den y comenzó a tararear suavemente. Capítulo 233 Mu está un poco envidioso. La oficina es la sala de práctica de Mújica. La primera persona que llegó hoy fue Miaomen, quien se sentó un poco perezosamente en el suave sofá de cuero. Las dos hermosas piernas están cruzadas juntas, firmemente envueltas en una capa de medias de color rojo brillante, mostrando una seductora curva redonda. Todo esto fue gracias al escritor de novelas ligeras Baikyu, quien le trajo tráfico. Su número de fans ha aumentado mucho. Sin embargo, el número de visualizaciones de vídeos es algo precario. El número más bajo de visualizaciones de vídeos es de solo unas 400 o 500. Tener fans no basta si todos son fanáticos de los zombies y el número de visualizaciones no aumenta.
Si no hay visualizaciones, nadie ve los anuncios, y así no se puede ganar dinero. Si pudiera hacer un vídeo que revelara la identidad de Baikyu como novelista ligero, la cantidad de vistas del vídeo definitivamente aumentaría, ¿verdad? Sin embargo, este tipo de cosas todavía requieren el consentimiento de Baikyu. Pero Baikyu no estaba muy interesado en hacerse famoso. ¿Hay alguna manera de hacer que Kyuzi esté de acuerdo con ella? Pensando en el grupo de hermosas chicas que rodeaban a Baikyu, ¿será que Kyuzi cayó en la trampa? Quizás vender su imagen sería una buena idea. Cuando Miaomen vio a Baikyu y Toyokawa Shoko entrando juntos, sus ojos se iluminaron levemente. Cuando Toyokawa Shoko la invitó a unirse a Mújica, Baikyu seguía allí. Sin embargo, tras llegar a la agencia, Miaomen nunca volvió a ver a Baikyu. No es que Miaomen realmente quiera ver a Baikyu. Lo principal es que Miaomen siente que ella y Xiangzi parecen haber nacido incompatibles. Obviamente, a menudo saludaba a Xiangzi con una sonrisa en su rostro y animaba activamente la atmósfera durante la práctica todos los días, pero Xiangzi siempre era demasiado seria. ¿Cuánto tiempo sin verte? Estaba pensando en ti y aquí estás. Baikyu hizo un gesto con la mano, deteniendo las palabras de Miaomen. Sonrió levemente. ¿Otra vez intentas aprovecharte de mi popularidad? ¿Me pides que te consiga unas cuantas docenas más de libros autografiados? Miaomen se sintió un poco culpable tras ser descubierta. Puso unos dedos sobre el hombro de Baikyu y dijo sin pudor, no digas eso. Al escuchar las desvergonzadas palabras de Miaomen, los ojos dorados de Toyokawa Shoko no pudieron evitar endurecerse levemente. De hecho, dijo que extrañaba a Baikyu, y parecían estar en sintonía. En verdad es un gato malo. Kyuzi, ¿por qué estás aquí? Entonces Kyuzi también participó en ese guión. ¿Eso significa que Baikyu vendrá más tarde? ¿Eso no significaría que tendría cada vez más oportunidades de interactuar con Baikyu? Pero solo ayudé a revisar el texto. La historia principal la proporcionó Xiangzi. Miaomen de repente se puso serio, hizo pucheros y murmuró, ¿por qué mis líneas son tan largas y difíciles de memorizar? Baikyu se quedó atónito por un momento. Parecía que era así. Tampoco sabía por qué Xiangzi le dio a Miaomen una fila tan larga. Tal vez fue una coincidencia, no pudo arruinar el plan de Xiangzi. ¿Era esto lo que Baikyu pensaba? Dijo Baikyu con seguridad. ¿No eres un streamer en vivo? Debes ser muy bueno actuando en el escenario. En ese caso, memorizaré más líneas de ahora en adelante. No mucho después. Hachiman Kailin y Sankaku Atsuka también entraron a la sala de práctica, uno tras otro, con sus instrumentos musicales. Al ver que Baikyu también estaba allí, se sorprendieron un poco. Baikyu los saludó a ambos. Subconscientemente, Aileen centró su mirada en los pies de Baikyu. ¿No te los pusiste? Los zapatos que ella me dio. Una sonrisa sorprendida apareció en el gran rostro de Chua. Él asintió con la cabeza hacia Xiangzi, luego pasó junto a Xiangzi y caminó rápidamente hacia Baikyu como un gran Golden Retriever y comenzó a charlar brevemente. ¿Baikyu está aquí para encontrarla? Xiangzi vio esto, las comisuras de su boca se crisparon ligeramente. Una brisa fragante sopló frente a él, y Baikyu no pudo evitar sonreír y recordárselo, extendiendo la mano para ayudar a la niña a quitarse la bolsa de guitarra detrás de ella. Chua dejó que Baikyu la ayudara a quitarse la bolsa del violín, susurrando tímidamente. Hachiman Kailin estuvo centrada en ellos dos todo el tiempo. Resulta que Triangle-san también es muy entusiasta con los chicos. ¿Debería contarle esto a Rishi? Aileen se acarició la barbilla pensativa. El último en llegar fue Wakabamutsu. Después de ver venir a Mu, Xiangzi dejó de charlar temporalmente con Baikyu y Chua, miró el despertador que colgaba en la pared y se acercó a Mu para preguntarle. Mu le explicó a Xiangzi, pero cuando sus pupilas doradas se movieron, de repente notó a Baikyu detrás de él. Su delicado rostro mostró una expresión de sorpresa. Pero de repente Mu pensó en Sushi. Hoy, cuando ella y Sushi estaban de servicio juntos después de la escuela, vio una foto de cerca de Sushi y Baikyu, luciendo como una pareja, en la parte posterior de la funda del teléfono de Sushi. Sushi parecía muy feliz. Miró la foto con una mirada particularmente tierna y extendió la mano para tocarla con delicadeza. En lugar de eso, levantó su teléfono para mostrarle la foto, entrecerrando los ojos y sonriendo, y preguntó, Mu-chan, ¿crees que esta foto también es bonita? Se ve bien, Ruoye Mu está un poco envidioso. Además, ella no es como Xiangzi y Sushi, quienes pueden ver a Baikyu todos los días. Pensando en cuánto tiempo había pasado desde la última vez que vio a Baikyu, la última vez que se vieron fue después del show en vivo de Migo, cuando Baikyu invitó a todos a comer. Capítulo 234 Mu, ¿cuándo llegaste aquí? Como medio cuerpo, Toyokawa Shoko notó agudamente que la atención de Wakabamu parecía no estar en ella, sino en Baikyu. Los mismos ojos dorados que los de ella miraron directamente a Baikyu. En la memoria de Xiangzi, la apariencia actual de Mu solo aparecía cuando estaba frente a los pepinos que le gustaban. Ante el comportamiento inusual de Mu, Xiangzi no pudo evitar tener una idea en su mente. Xiangzi volvió a recordar algunas de las tramas de la pesadilla de anoche. Mu dijo delante de ella que le gustaba Baikyu y le preguntó si podía regalarle un poco, tal como compartían sus juguetes favoritos de niños. No, Mu, no te puede gustar Baikyu. Shoko Toyokawa de repente cerró los ojos y sacudió la cabeza pesadamente, luchando en su corazón.
De lo contrario, podría encontrar una oportunidad para recordárselo a Mu. Baikyu era la persona que a ella le gustaba, y a él también debería gustarle ella. Incluso si tú y tu pareja crecieron juntos y pueden hablar de cualquier cosa, son tan cercanos que pueden compartir juguetes, bocadillos o cualquier otra cosa. Pero Baikyu es el único que no puede ser entregado a Mu. Tras decidirse, todos llegaron. Xiangzi tosió y les recordó que el entrenamiento podía comenzar. Ya habían hablado bastante, así que no perdieron más tiempo. Después de que Baikyu esperara un rato, las chicas se pusieron sus trajes de actuación y salieron. Sonó un estallido de música potente y Mújica comenzó a ensayar. Quizás sea porque hay un miembro más en la audiencia. Y debido a que este miembro de la audiencia es Baikyu, quien es bastante familiar para cada uno de ellos, Baikyu también les da a todos algunos comentarios positivos de vez en cuando. Y con Baikyu aquí Xiangzi ya no emana una aura áspera. Demu ya no es tan grande. Chua trabajó aún más duro. El saludo se realizó con normalidad. Las 5 chicas no pudieron evitar pensar al mismo tiempo. Sería genial si Baikyu también perteneciera a este equipo y viniera aquí todos los días. ¿O por qué no utilizar simplemente el guión del escenario como excusa para llamar a Baikyu para que los supervise todos los días? Mientras se concentraba en apreciar la actuación de las chicas en el escenario, Baikyu también analizaba las ventajas y desventajas en su mente. También pensó de repente que, como había visto la actuación de Mújica con antelación, no sería tan sorprendente cuando viera su actuación debut la semana siguiente. Aproximadamente media hora después, terminó una sesión de práctica y 5 chicas, con sus mejillas claras cubiertas de sudor, bajaron del escenario una por una. Como único espectador, Baikyu aplaudió simbólicamente, luego sonrió y dijo: gracias a todos por su arduo trabajo. Xiangzi ni siquiera se molestó en beber agua. Se acercó primero a Baikyu y le preguntó con un dejo de expectación y vacilación en la mirada. Al escuchar la pregunta de Xiangzi, las demás chicas la miraron con curiosidad. Baikyu elogió: es perfecto. Veo que son muy hábiles. Después de pensarlo un momento, Baikyu dijo. Las 5 chicas sonrieron levemente y asintieron sin hacer comentarios. Miao Men sonrió con indiferencia. Hoy todos están bien. Después de dejar el agua mineral, Chua les mostró a todos una sonrisa dorada. Ruo Yenu, que había estado en silencio todo el tiempo, de repente habló. Aileen asintió muy pertinentemente. Bromeó Miao Men con una sonrisa, pero expresó lo que todos estaban pensando. De repente, varias personas se quedaron en silencio y miraron a Baikyu. Baikyu parpadeó, sintiendo que exageraban un poco. Se rió a carcajadas, un poco incómodo y avergonzado. ¿Soy algún tipo de aficionado? Baikyu tenía una sonrisa en su rostro y miró a Aileen con impotencia. Aileen, deja de burlarte de mí. Mújica continuó su entrenamiento. Durante el entrenamiento, Baikyu también aprovechó para visitar a Mana y comió 2 de sus donas. Cuando Mana esté libre, definitivamente la invitaré a una gran comida. Nunca olvidará la bondad de Mana en su vida. Baikyu no pudo evitar suspirar. Luego Baikyu, Chua y Xiangzi se fueron juntos. Los 3 decidieron cenar juntos antes de regresar. Baikyu pensó, afortunadamente la madre de Sushi ha estado en casa en los últimos días, por lo que Sushi cenará con su madre y no tendrá que esperarlo en casa. De lo contrario, su culpa hacia Sushi realmente lo abrumaría. Caminaba hacia la tienda de fideos, Xiangzi se dio la vuelta de repente y notó que Mu lo seguía. No pudo evitar emitir un sonido de sorpresa. La voz de Mu era suave. Xiangzi preguntó por qué la casa de Mu estaba lejos y había toque de queda en casa, por lo que siempre regresaban rápidamente a casa después de la práctica, por lo que no invitaron a Mu a cenar juntos. Wakaba Mu negó con la cabeza. Aaron y Minami-chan han estado muy ocupados últimamente y no tienen tiempo para cuidarla. Necesitamos hablar un rato antes de saber qué está pasando. Baikyu miró a Mu a los ojos y sugirió con una sonrisa. Ya que Mu no tiene prisa por regresar, ¿por qué no cenas con nosotros? Al escuchar la invitación de Baikyu, Mu asintió felizmente. Cuando Mu dio un paso adelante suavemente, notó que Xiangzi y Chua ya estaban parados a cada lado de Baikyu, uno a la izquierda y otro a la derecha. Todos ellos tienen una mejor relación con Kyu que ella. Parece que ya no hay lugar para ella. Después de dudar por un momento, Mu caminó hacia Xiangzi. Mutsumi-chan, tú también quieres estar al lado de Aki, ¿verdad? Déjamelo a mí, puedo ayudarte. Los ojos de Ruo Yemu quedaron aturdidos por un momento. Preguntó Xiangzi cuando vio que Mu se detuvo de repente. Es una pena que la calificación de Mújica haya llegado a 6-8. Pero al menos en este libro, Xiangzi y el grupo C se disculparon uno por uno, y Aine también fue necesaria y se convirtió en la primera en ganar a Kusu. Capítulo 235 Ramen de reencarnación ultra picante. El ramen de allí está delicioso. Chua se curvaron levemente mientras miraba a las 3 personas a su lado con una sonrisa, pero su atención todavía estaba en Baikyu mientras presentaba esta tienda de fideos. Comprobar la hora en su teléfono móvil, Chua dijo con cierto alivio. Baikyu y los otros 2 se emocionaron un poco y lo siguieron hasta la Galaxy Noodle House. Como dijo Chua, no hay muchos clientes ahora. Algunas personas se sentaron casualmente en una mesa cuadrada para 4, miraron el menú y eligieron sus propias cenas bajo la presentación de Chua. Tenía el mismo cabello corto y dorado que Chua, pero su expresión era aún más fría que la de Lishi, quien solía tener un rostro frío.
Ayudé a poner 4 vasos de agua fría en la mesa y luego esperé a que todos hicieran su pedido. Parece que a los restaurantes de Neón les gusta servir a los clientes primero un vaso de agua fría, independientemente de si los clientes piden una bebida o no. Agradecerle, Baikyu miró el menú con curiosidad. Probablemente porque es un restaurante que se especializa en la venta de ramen, no hay otra comida en el menú excepto ramen de diferentes sabores. Lo primero que llama la atención es el clásico ramen tonkotsu japonés. También hay ramen de verduras que gustará a los vegetarianos, que contiene una variedad de verduras de temporada y es nutritivo y saludable. Al final, tuve que elegir entre el oyakodon y el Ultimate Spiky Reincarnation Ramen, cuya descripción decía que era tan picante que te haría morir y luego volver a la vida. Baikyu eligió esto último. Admitió que la introducción de este último le atrajo un poco. Chua se tornó de pánico, como si hubiera recordado algo horrible. Rápidamente levantó la vista y le dijo a Baikyu, este va a ser muy picante, muy picante. ¿Qué tal si lo cambiamos? Después de comer estos fideos, no pudo cantar bien durante varios días. Baikyu negó con la cabeza y sonrió levemente, sin importarle. Quería ver qué tan picante era. Baikyu sintió que podía manejar la comida picante bastante bien. Un ramen de huevo onsen estaría bien. Como ídolo y alguien con un autocontrol extremadamente alto, Chua todavía presta gran atención a controlar su dieta y mantener su peso. Teruo y Emus movieron suavemente de arriba a abajo en el menú, y luego sus ojos se bajaron levemente, como si se sintiera un poco arrepentido por no ver los fideos que quería comer. Baikyu pareció comprender lo que pensaba Ruoyemu. Volteó la cabeza y le sonrió a Xiaomu, consolándolo. Come algo más. Hay muchas comidas deliciosas en este mundo además de pepinos. Mu asintió levemente, miró a Baikyu y dijo, entonces seré como Kyu. Baikyu no pudo evitar preguntar, ¿Xiaomu no le tiene miedo a la comida picante? Mu explicó esto. Que se sintió atraído por la ternura de Muai, parpadeó y luego se dio la vuelta para contárselo al camarero. Chua no pudo evitar mirar hacia un lado y abrió levemente la boca, pero Xiangzi no se movió en absoluto. Entonces, después de que Baikyu y los otros dos ordenaron sus comidas, no pudieron evitar mirar a Xiangzi con cierta confusión, ya que no había hecho ningún movimiento desde el principio hasta ahora. Chua, Xiao Xian. Mu, Xian, orden. Xiangzi miró hacia arriba y parpadeó sorprendido. Shoko Toyokawa no pudo evitar distraerse porque todavía estaba inmersa en el arrepentimiento de que cuando llegó, solo estaban ella y Baikyu, pero cuando regresó, eran 4. Chua y Mu asintió y Xiangzi pareció un poco avergonzado cuando lo vio. No pudo evitar sentirse avergonzado por el pensamiento que acababa de aparecer en su mente de querer monopolizar a Baikyu. Eso sería demasiado egoísta. ¿En qué estás pensando? Ahora que Mu y Chua están aquí, debería dejar de pensar en ello por ahora. Quiero este Ultimate Spiky Reincarnation Ramen. Después de que el camarero confirmó que todo estaba bien, se dio la vuelta y se fue tranquilamente. Pronto se sirvieron fideos calientes y bebidas. Estaba humeante, con aceite rojo flotando en la superficie y pimientos rojos picados condensados en ella. Era roja y llevaba huevos y unas lonchas de panceta de cerdo. Baikyu sintió que se le despertaba el apetito y Mu también abrió un poco la boca y miró los fideos aturdido. Chua miró a los tres con cierta preocupación. Baikyu sonrió, pero parecía ansioso por intentarlo. Después de escuchar esto, Toyokawa Shoko tomó con cuidado una cucharada de la sopa de color rojo oscuro y la observó, pero se sintió un poco indecisa y asustada por dentro. Parecía que no se planteaba si podía comer comida picante. Baikyu y los otros dos a un lado juntaron sus manos ligeramente, listos para comer. Baikyu tomó los fideos con palillos de bambú y les dio un mordisco. Sintió su textura masticable y suave, así como el intenso sabor picante en la boca, que le dieron ganas de comer unos bocados más. Tomar otro sorbo de sopa, Baikyu respiró hondo. Al ver que Xiangzi aún no había empezado a comer, Baikyu miró a Mu. La expresión de Mu permaneció sin cambios mientras asentía levemente y decía, quiero seguir comiendo. Ver la actuación de Mu, Toyokawa Shoko, que al principio dudaba, no pudo evitar sentir algo de confianza. Apretó los dientes, se metió la cuchara en la boca y la tragó de un trago. ¿Resulta que también puede comer comida picante? Sin embargo, en cuanto terminó de hablar, el rostro de Xiangzi cambió de repente. Sintió un olor picante que le invadía la nariz. Entonces Xiangzi se tapó la boca con las manos y empezó a toser desesperadamente. Tos. Mirando a Xiangzi, cuyos ojos estaban ahogados por lágrimas y cuya frente blanca estaba cubierta de gotas de sudor, Baikyu señaló el vaso de agua fría sobre la mesa y rápidamente le recordó. Xiangzi, bebe un poco de agua. Xiangzi asintió inconscientemente, sin molestarse en responder, tomó la taza de agua y la bebió toda de un trago, sin importarle su imagen de jovencita. Con unos pocos tragos, Xiangzi terminó medio vaso de agua en un instante, pero todavía tenía una expresión muy dolorida. Baikyu le entregó su Coca-Cola a Xiangzi. Al ver las acciones de Baikyu, Chua extendió la mano y quiso decir algo, pero era demasiado tarde. La Coca-Cola burbujeante y se la puso en la boca. Sintió la fría bebida carbonatada empapando su boca, sintió que la sensación de ardor en su lengua y garganta, que había sido tan picante que parecía que estaba a punto de escupir fuego, se estaba disipando gradualmente. Todo el vaso de Coca-Cola de Baikyu, Xiangzi se calmó gradualmente, abrió sus labios rojos y respiró aliviado.
Al ver que la condición de Xiangzi había mejorado, Bai Qiu preguntó con preocupación, ¿estás bien? Chua sacó una servilleta de un lado y se la entregó a Xiangzi. Xiangzi levantó la comisura de los labios y les dedicó una sonrisa forzada. Gracias, Bai Qiu y Chua. Xiangzi, come despacio. No bebas un trago grande de sopa de golpe. Bai Qiu mostró una expresión de sorpresa. Mu sabía comer muy bien el picante, y pensó que Xiangzi era similar. Los ojos de Xiangzi se entrecerraron levemente y miró a Mu, luego asintió ligeramente avergonzado. ¿Por qué no lo cambias? Después de escuchar las palabras de Mu y la admisión de Xiangzi, Bai Qiu propuso matrimonio. Si no soportas la comida picante, obligarte a comerla solo dañará tu cuerpo. Toyokawa Shoko rápidamente negó con la cabeza y agitó las manos en señal de negación. No importaba lo que pasara, ella no podía perder contra Mu. Pero cuando pensó en cómo los tres habían visto su mirada avergonzada, Xiangzi giró la cabeza avergonzado. Luego encontré dos marcas de agua muy similares en el borde del vaso que acababa de llenarse con Coca-Cola. Cuando Xiangzi se dio cuenta de que se había bebido toda la Coca-Cola de Bai Qiu y que compartían un vaso y se la habían bebido casi toda, su rostro se puso más rojo. Afortunadamente, ahora todo el mundo piensa que la cara de Xiangzi está roja por el picante. Xiangzi miró a Bai Qiu, luciendo un poco avergonzado, pero secretamente feliz en su corazón. Bai Qiu negó con la cabeza. Por su parte, frunció los labios con reticencia. Si lo hubiera sabido antes, también habría pedido el ramen reencarnación ultra picante. De repente, la voz de Mu resonó. Como Mu puede comer comida picante, solo bebió unos pocos sorbos del vaso lleno de Coca-Cola y todavía quedaba mucho. Los ojos de Xiangzi y Chua se entrecerraron uno tras otro. Xiangzi sintió que debía recordarle a Mu que le gustaba Bai Qiu. Incluso Chua sintió vagamente que había algo mal con los sentimientos de Xiao Mu por Bai Qiu. Sin embargo, Bai Qiu no aceptó la bondad de Mu. Xiangzi, por favor, pide una también, o te va a picar demasiado. Bai Qiu los miró a ambos y dijo, luego llamó al camarero. Rechazado, Ruoye Mu frunció los labios, luciendo un poco perdido. Luego, después de que Bai Qiu y Xiangzi pidieron Coca-Cola nuevamente, Chua también pidió una. Quizás debido a la estimulación de ese momento, cuando Xiangzi lo probó nuevamente, inesperadamente descubrió que sabía muy bien. Chua y Xiangzi comieron sus fideos en pequeños bocados, sujetándose el cabello suavemente con una mano para evitar que cayera en la sopa de fideos. A Ruoye Mu, por otro lado, no le importaban las normas de etiqueta en la mesa. Sorbió los fideos con naturalidad y los comió con Bai Qiu. Al observar los movimientos de alimentación algo desconocidos de Mu, Xiangzi dudó y no pudo evitar decir. ¿Comiendo demasiado rápido? Wakaba Mu hizo una pausa por un momento, luego miró a Xiangzi y explicó en voz baja. Qiu dijo que no tienes que preocuparte por la etiqueta cuando cenas con él. Bai Qiu recordó la cena que él y Wu habían tenido juntos en la casa de sushi. Mu no solo lo tomó en serio, sino que también hizo cambios. Bai Qiu no pudo evitar sentirse aliviado. Las comisuras de la boca de Xiangzi se crisparon ligeramente. Sí, es cierto. Pensando que ya no era la hija mayor de la familia Toyokawa, Xiangzi se convenció con esta razón y comenzó a comer hasta saciarse. Chua. Después de escuchar el discurso de Mu, Qiu-yuan prefiere a las chicas más informales. Así que a Chua ya no le importó y inconscientemente aumentó el sonido de los fideos sorbiendo. Luego, olas de sonidos crujientes de fideos sorbiendo se extendieron desde esta mesa al área circundante. Lo que es aún más sorprendente es que quienes hacen esos sonidos de sorbos tan intensos son en realidad tres hermosas chicas. Capítulo 236 Perdedor Xiaoxian. Después de que Wakaba Mu tomó el tazón de porcelana y bebió cada gota de la sopa roja del ramen de reencarnación picante definitivo. Entonces, en esta silenciosa competencia de comer comida picante, Ruoye Mu merecidamente ganó el primer lugar y Bai Qiu ganó el segundo lugar. En cuanto a Xiangzi, todavía estaba atrapado en la lucha con el ramen con una mirada amarga en su rostro. Ruoye Mu dejó el cuenco en la mano, miró fijamente a Bai Qiu y se lamió los labios, que estaban rojos por haber comido demasiados chiles a la vez. Qiu, ya me lo terminé todo. Como un niño que espera ser elogiado, Mu miró a Bai Qiu con un ligero brillo en sus ojos. Bai Qiu y Chua se miraron y pudieron ver expresiones de sorpresa en sus caras. Mu, ¿eres un monstruo? No, ¿cómo podría ser eso? Bai Qiu negó con la cabeza de inmediato, divertido. El pequeño Mutou era solo un hombre de madera que no hablaba bien, pero tenía un corazón bondadoso y le encantaban los pepinos. ¿Cómo podía ser un monstruo? Bai Qiu le dedicó un sincero cumplido y, con cariño, le entregó a la pequeña Mu un pañuelo para que se limpiara la boca. Preguntó con cierta preocupación. Pero, Mu, ¿estás bien? ¿Haberlo detenido ahora mismo? A diferencia de Xiangzi, que ya había terminado 2 vasos de Coca-Cola, Mu solo había tomado unos pocos sorbos de su propia taza antes de beberse de un solo trago la sopa de fideos más picante. La voz de Mu se hizo un poco más fuerte y felizmente tomó el pañuelo que le dio Bai Qiu. Entonces se dio la vuelta y vio que Xiangzi no había terminado de comer. Mu se limpió la boca, tomó la Coca-Cola que estaba a su lado y la bebió lentamente con una pajita para humedecerse la garganta. Entonces Bai Qiu también miró a Xiangzi y vio que los labios de Xiangzi temblaban por el picante. Incluso intentó imitar a Mu y tomar el tazón para beber la sopa. Bai Qiu rápidamente extendió la mano y presionó la muñeca de Xiangzi para detenerlo.
En un instante, Xiangzi miró a Baikyu con el rostro sonrojado, mordiéndose los labios de mala gana, su rostro revelando una sensación de derrota después de ser derrotado por Mu. Pero se dio cuenta de que ya no le quedaba Coca-Cola y el ardor en los labios la hizo dudar. Los ojos profundos de Baikyu vieron todo esto. Xiangzi, tu carácter obstinado y desvergonzado puede fácilmente traerte problemas. Por suerte, lo encontró. Para evitar que Xiangzi presumiera, Baikyu señaló su tazón y dijo con una sonrisa. No podemos generalizar sobre la constitución física de las personas. Xiangzi miró el tazón de Baikyu y descubrió que Baikyu realmente no había terminado la sopa. Sintiendo la firme fuerza y el calor de la palma de Baikyu en su muñeca, Xiangzi no pudo evitar sentirse un poco reconfortado. Bueno, a pesar de que perdió en el concurso de comida picante, Baikyu todavía se preocupaba por ella. Baikyu le guiñó un ojo a Chua nuevamente de manera imperceptible, esperando que Chua entendiera sus pensamientos. Chua originalmente estaba prestando atención a la mano de Baikyu que sostenía a Xiangzi, mordiéndose los labios con una mirada reticente en su rostro, pero afortunadamente notó la indirecta en los ojos de Baikyu y rápidamente sonrió y dijo. No necesita terminarse la sopa. Bueno, entonces no beberé. Xiangzi aprovechó la situación y respondió sin mucha confianza, pero le dio un poco de vergüenza mirar la expresión de Mu. Baikyu soltó la mano de Xiangzi, respiró aliviado y le dirigió a Chua una mirada aliviada. Como era de esperar, Chua todavía lo entiende. Una sonrisa feliz apareció en el gran rostro de Chua, y la amargura en su corazón desapareció de inmediato. Pensó en el hecho de que Xiao Xian y Xiao Mu se irían primero cuando regresaran, y solo ella y Baikyu se sentarían en la misma parada, se emocionó aún más. Originalmente, este capítulo estaba planeado para que Baikyu llevara a Mu y Chua a casa, o para que Baikyu visitara la casa de Mu y conociera a Minami-chan. Pero después del episodio 8, me quedé con un dilema, lo dejaré así por ahora. Capítulo 237 Xiangzi. Baikyu es muy importante acompañado de un ligero golpe y un crujido por la fricción entre las ruedas y los raíles, el tranvía avanzó lentamente hacia Renden. Cuando el tranvía se detuvo por completo, la puerta se abrió con un silbido. Una figura con largo cabello azul cielo salió del tranvía, y Toyokawa Shoko se despidió de Baikyu y los otros dos que todavía estaban en el tranvía, aparentemente con cierta impotencia. Xiangzi estaba de un humor bastante sutil en ese momento. Ella vino aquí con Baikyu, así que estaría bien si los cuatro volviéramos juntos, pero ¿por qué fue ella la primera en bajar del auto? Siempre sentí que perdía inexplicablemente. Justo cuando Sanjiao Chua pensó que todo iba como esperaba, llegó el momento de que ella y Baikyu estuvieran solos. Justo cuando las comisuras de la boca de Chua se elevaron ligeramente, estaba pensando en su corazón qué excusa debería usar para pedirle un abrazo a Baikyu. Ruoyemu se resistía a bajarse del coche. Como una joven plantura amarilla, sostenía su funda de guitarra y se acurrucaba junto a Baikyu. Cuando Baikyu le hablaba, su delicado rostro revelaba ocasionalmente una sonrisa relajada. Chua presentía vagamente que algo andaba mal. ¿Será que la casa de Xiaomu también estaba en esa dirección? Justo cuando Chua miró a Ruoyemu vacilante y estaba a punto de preguntar algo, la voz de Baikyu sonó primero. Baikyu inclinó la cabeza y miró a Ruoyemu con cierta confusión. Como nunca había estado en la casa de Mu y Mu nunca le había contado nada al respecto, Baikyu no sabía dónde estaba la casa de Mu. Mu se sentó en silencio a su lado y a Chua durante todo el camino. Pero la mente subconsciente de Baikyu le decía vagamente que la casa de Mu probablemente no estaba en esa dirección y que no había razón para que pasara por allí tantas veces. Y en 2 paradas más, allí se bajarán él y Chua. Pero si vamos más lejos llegaremos a la bahía de Tokio. Al escuchar la voz de Baikyu, Ruoyemu abrió la boca, se quedó en silencio durante 2 segundos y luego respondió en voz baja. ¿Te pasaste de la parada? Dijo Chua sorprendido desde el otro lado. Xiaomu, ¿te pasaste de parada? Respondió Ruoyemu con la cabeza gacha, agarrando la bolsa de la guitarra con los nudillos, sin atreverse a mirar a Baikyu. No puede soportar que actúes como un niño malcriado. Ruoyemu inconscientemente eligió obedecer, reunió el coraje para mirar a Baikyu y dijo honestamente. Esta noche quiero ir a la casa de Kyu. Todos tienen una mejor relación con Kyu que ella, y Mu también quiere estar más cerca de Baikyu. Chua abrió los ojos de par en par. Ni siquiera ella se atrevería a decir con tanta franqueza que quería ir a casa de Kyu por la noche. En el pasado, siempre se sentía avergonzada de sí misma y no se atrevía a contactar fácilmente a Baikyu y Xiao Xian. Baikyu parpadeó sin comprender. Se sintió un poco avergonzado al ver la expresión de Chua. Siempre sentía que Chua lo miraba con una expresión muy extraña. Mu, si dices eso, Chua podría fácilmente malinterpretarlo. No es posible. Ruoyemu estaba un poco perdida y sus ojos de cristal la hacían lucir lastimera. Baikyu miró a Mu en silencio durante 2 segundos. ¿Cerca de él hoy? ¿Visto durante mucho tiempo? Es fan de Hongxia, parece no tener resistencia a los lindos personajes tipo hermana como Xiao Mutou. Entonces, después de confirmar cuidadosa y armoniosamente que estaba bien que ella no volviera a casa esa noche y que sus padres no la regañarían. Baikyu ya había llevado a Chua y Mu a la puerta del apartamento dúplex en Roppongi. Sí, Chua también lo hizo. Desde hace mucho tiempo es experto en el arte de equilibrar el poder, no rechazará a Chua después de aceptar a Murou. Sería mejor decir que Chua se unió. Esto demuestra aún más que él y son cercanos.
Nada puede pasar entre los tres y pueden supervisarse mutuamente. Como era un poco tarde y la madre de Sushi estaba en casa, Baikyu abandonó la idea de molestar a Sushi y dijo que Mu vendría a jugar. Mu ni siquiera sugirió ir a ver a Sushi. Así que los tres entraron directamente a la casa. Después de entrenar duro durante varias horas, comer ramen picante y luego apretujarme en el tren con mi funda de transporte en la espalda, mi cuerpo estaba inevitablemente oliendo y sudando. Incluso aunque no tenga ropa para cambiarme, igualmente tengo que bañarme. Ua le dieron generosamente a Xiao Mutou la oportunidad de ducharse primero, pero la casa dúplex tenía más de un baño. Mientras Ruoyemu se estaba duchando, Chua avergonzado sugirió que quería ir a la habitación de Baikyu para echar un vistazo. Baikyu mostró una sonrisa cordial y señaló la pila de cosas livianas que Xiangzi y él habían ordenado juntos. Además, Chua y Emu están aquí, así que parece que sería bueno tener un hogar más animado. Es solo que parece incapaz de componer esta noche. Lo siento, Lixi. El tono de Chua estaba ligeramente emocionado, sus ojos se curvaron en un hermoso arco, observando con curiosidad todo en la habitación de Baikyu, entonces no seré cortés. Se inclinó con algo de disfrute, medio en cuclillas en el suelo y hojeó las novelas ligeras escritas por Baikyu, a pesar de que ya tenía todas ellas en casa. En ese momento, Chua sintió como si su sueño se hubiera hecho realidad. Chua lo vio de un vistazo, y el sombrero que ella le dio también fue colgado en un perchero visible por Baikyu. En cuanto a la habitación para descansar por la noche. Baikyu arregló para Xiao Mutou la habitación en la que Xiangzi había vivido antes, y arregló para Chua la habitación en la que Aijin y Sushi habían dormido la última vez. Fue entonces cuando se dio cuenta de que Xiangzi le había enviado un mensaje por Line. Xiangzi, Xiaomu, ¿ya estás en casa? Xiangzi, no he respondido en mucho tiempo, Xiaomi ya se fue a la cama. Mu, hemos llegado. Sentado en la cómoda y suave cama, Ruoyemu sostuvo el teléfono y respondió, pensando que la casa de Baikyu también es su hogar. El mensaje se leyó rápidamente y recibió una nueva respuesta. Parecía que Xiangzi llevaba un rato mirando la pantalla del teléfono. Xiangzi, qué bien. Mu, hace tanto que no me respondes, estaba un poco preocupado. Toyokawa Shoko, que vestía la camisa blanca que le había quitado a Baikyu como pijama, respiró aliviada. Mu no había respondido durante tanto tiempo. Mu, Xian, estoy bien. No estaba mirando el teléfono ahora mismo. Xiangzi, eso es bueno. Mu, sí. La conversación se interrumpió levemente en ese momento. Shoko Toyokawa dudó y dudó un rato antes de decidirse. Xiangzi, Xiaomu, ya que eres tú, te lo diré directamente. Xiangzi, desde que dejé la familia Toyokawa, conocí a Baikyu. Me ayudó mucho, y fue gracias a él que cambié mucho. Xiangzi, así que Baikyu es muy importante para mí. Quiero estar con él en el futuro y no lo entregaré a nadie más. Ruoyemu se quedó en silencio por un rato, sin saber qué quería decir Xiangzi ni cómo responderle. Mu, sí, lo entiendo. Al mirar el mensaje enviado a Duinu, Xiangzi apretó fuertemente su teléfono y se sintió un poco culpable hacia Nu. Si Baikyu no fuera realmente importante para ella, tan importante que era irreemplazable, Xiangzi alguna vez habría pensado que Baikyu era todo lo que tenía. Xiangzi tampoco quería hablar de esto con Nu. Después, ambos se despidieron. Ruoyemu se sentó tranquilamente al borde de la cama, pero se resistía a acostarse. El teléfono móvil, firmemente sujeto en su mano, era como una pesada piedra, oprimiendo su brazo con tanta fuerza que le dolía un poco. Los ojos dorados ahora estaban llenos de confusión, mezclada con un toque de pérdida. ¿Qué significa Xian? Sentía que era demasiado cercano a Kyu y que estaba compitiendo con ella por Baikyu. Pero ella nunca tuvo tal idea. Capítulo 238. El mundo atormentado por espíritus vengativos. Mañana, el sol sale en el cielo del este. El sol de la mañana cae sobre la imponente torre de Roppongi y la luz brilla en la casa a través de las ventanas que van del suelo al techo, haciéndola transparente y brillante. ¡Qué lástima! Sushi no pudo evitar suspirar. Como vecinos, y con la relación cada vez mejor de Baikyu, era natural para él ir a la escuela con Baikyu. Por lo tanto, por la mañana, Sushi iba primero a casa de Baikyu y luego salía con él. Aunque no estaban en la misma escuela, podían caminar juntos hasta la estación. Debido a que los tres se quedaron despiertos hasta tarde anoche, y era la primera vez que pasaban la noche en la casa de Baikyu, todo parecía tan hermoso que parecía irreal, lo que hizo que Chua quisiera quedarse en la cama por un rato. Pero con su fuerte autocontrol como ídolo, y con el fin de aumentar el favor de Baikyu, Chua todavía se levantó resueltamente de la cama después de ser despertada por la alarma de su teléfono móvil. Después de un lavado rápido con el cepillo de dientes sin abrir y la toalla que Baikyu había preparado anoche. Chua echó un vistazo rápido a los ingredientes que ya estaban en el refrigerador y planeó preparar un desayuno sencillo para los tres. Acompañado por un sonido leve y tentador, Chua se paró frente a la estufa con total concentración, operando la sartén en su mano, volteando las rodajas de jamón y los huevos en la sartén. Comerlo con pan y leche después. Chua se detuvo un momento cuando escuchó el timbre. ¿El repartidor de periódicos? Con este pensamiento en mente, Sanjiao Chua apagó la estufa, salió de la cocina y abrió la puerta. Abrir la puerta, Chua inconscientemente puso su sonrisa característica de ídolo y saludó al visitante. Pero después de ver la apariencia del invitado fuera de la puerta, Chua se sorprendió un poco.
Como a menudo miraba las fotos de la banda de Baikyu, Sanjiao Chua sabía que la chica frente a él debería ser amiga de la banda de Baikyu. Comparada con la leve sorpresa de Sankaku Atsuka, Nagasaki Suyo podría decirse que quedó atónita en ese momento. La leve sonrisa de su rostro había desaparecido, y la bolsa que llevaba al hombro había caído varios centímetros. Por un momento, Nagasaki Suyo incluso pensó que había llamado a la puerta equivocada. Pero el diseño extremadamente familiar de la casa de Baikyu y la fría y cruel realidad de que solo había dos casas en este piso, la de ella y la de Baikyu, le estaban diciendo, ella no tocó a la puerta equivocada. Pero, ¿cómo no toqué a la puerta equivocada? Además, ella en realidad estaba usando la ropa de Baikyu. Como Sushi a menudo se queda en la casa de Baikyu, naturalmente está muy familiarizado con la ropa de Baikyu. A menudo quería ayudar a Baikyu a colgar la ropa, pero Baikyu siempre terminaba primero. Como llevaba puesta la ropa de Baikyu, Nagasaki Suyo no se atrevió a pensar en lo que pasó entre ellos dos anoche. Porque anoche tiré el uniforme del colegio a la lavadora para limpiarlo. Es por eso que Chua ahora usa la ropa de verano de Baikyu, pantalones cortos y una camiseta corta, junto con un rostro neutral con una apariencia estupenda, lo que hace que Chua parezca un poco una marimacha. Por otro momento, Sushi deseó sinceramente que la persona frente a ella fuera el amigo de Baikyu. Pero la suavidad de los pechos de Chua, que eran solo unos centímetros más pequeños que los de ella, hicieron que Nagasaki Suye comprendiera. La persona de cabello corto y dorado que está frente a mí es, sin duda, una niña. Nagasaki Suyo, quien parecía un poco aturdido, Sanjiao Atsuka le habló cortés y amablemente. Akira, ¿sigue despierto? Me llamo Sanjiao Atsuka y soy un buen amigo de Akira. Chua. Asombro, Nagasaki Suyo pronunció el nombre con dificultad, con su voz original. Chua levantó las comisuras de sus labios en el arco justo, como si quisiera establecer una buena relación con la otra parte. Señora Chua, hola. Agarrando con fuerza la correa del bolso, Sushi forzó una sonrisa y habló con voz grave. Soy Nagasaki, Sushi. La tarea más urgente es descubrir cuál es la relación entre la otra parte y Baikyu, y por qué apareció en la casa de Baikyu vistiendo la ropa de Baikyu. Chua agitó los brazos y explicó tímidamente. Soy un estudiante como tú. Sushi se frotó las uñas con fuerza, pensando en cómo preguntarle a la otra parte. Pero Chua parecía tener el ritmo bajo control. Por cierto, Xiaoxian y yo también somos amigos. Ustedes dos solían estar en la misma banda, ¿verdad? Es una lástima que se hayan disuelto. Sushi señaló la ropa de Chua y preguntó en voz baja. Chua, ¿tu ropa? Chua se quedó atónita por un momento. Al comprender a qué se refería, se pellizcó la esquina de la ropa y se sonrojó. Esto tiene una razón, Baikyu bostezó y salió lentamente de la habitación, preparándose para lavarse y preparar un desayuno tipo sándwich para Xiaomu y Chua. Cuando llegué a la sala de estar, lo primero que noté fueron dos personas paradas en la entrada y hablando. Baikyu se sorprendió un poco y rápidamente se animó y caminó hacia adelante. Les dedicó una sonrisa de buenos días y luego miró su reloj. Disculpen, me levanté un poco tarde hoy. Parece que, como jugó con Chua y Xiaomu hasta tarde anoche, hoy se despertó más tarde de lo habitual. De lo contrario, cuando Sushi llegó, habría estado listo para salir. Mañana. Al ver que Baikyu se acercaba, los ojos tranquilos de Sushi no pudieron evitar mostrar una mirada resentida mientras lo miraba. Sushi no podía esperar para preguntar qué estaba pasando. Pero por cortesía no pude preguntar directamente. Por alguna razón, cuando se encontró con la mirada de Sushi, Baikyu sintió como si hubiera un fantasma rondando a Sushi, lo cual fue un poco aterrador. Parece que ustedes dos ya se conocen, así que no es necesario que los presente más. Bueno, su ropa parece quedarle muy bien a Chua. Ah, y Mu también estaba aquí. Xiaomu también pasó la noche en la casa de Baikyu. De Sushi no pudieron evitar encogerse cuando escuchó esto. Xiaomu, sigues igual que antes. No haces lo que quiero que hagas, y haces lo que no quiero que hagas. Aunque hace mucho que no nos vemos, tenemos una buena relación. Chua escuchó esto, su rostro se sonrojó y asintió levemente con las comisuras de los labios levantadas. Aunque hace mucho que no se ven, su relación es muy buena. Mirando a Sushi a los ojos, Baikyu continuó. Por cierto, Sushi, Chua está en la misma clase que Lixi y Aileen, y también es miembro del grupo ídolo Sumini. Ricky Aileen, Sumimi. Parece que escuché a algunos compañeros de clase hablando con Aine-chan. Luego Baikyu le dijo a Chua. Chua, Sushi es el bajista de la banda amigo y vive al lado mío. Chua asintió pensativamente. Chua inmediatamente pensó en lo que Baikyu había dicho sobre el bajista de la banda confesándole su amor. Volver a mirar Nagasaki Suyo, especialmente un lugar que era particularmente llamativo. Chua pensó, ¿podría ser ella? Pero las siguientes palabras de Baikyu pronto hicieron que Chua se olvidara de esto temporalmente. Yo también quiero ser amiga de los amigos de Kyu. Al sentir la bondad de Baikyu, Chua se llenó de alegría. Al escuchar la preocupación de Baikyu por Chua y mirar la sonrisa feliz en el rostro de Chua, Sushi no pudo evitar fruncir los labios secos. Vi a Ruo Yenu, quien también vestía la ropa de verano de Baikyu, con sus pies blancos y descalzos pisando las baldosas. Mu se frotó los ojos soñolientos y se acercó lentamente. Chua. Xiaomu, buenos días. Baikyu se acercó con una mirada confusa en sus ojos. ¿El pequeño Mu no durmió bien anoche?
Baikyu se sorprendió al ver las tenues ojeras alrededor de los ojos de Xiaomu y su rostro parecía obviamente cansado. Al ver esta escena, el corazón de Sushi no pudo evitar detenerse por un momento. Mu también llevaba la ropa de Baikyu. Obviamente fui yo quien llegó primero. Ya sea que nos hiciéramos amigos o vecinos, yo era el primero en llegar. Aunque me hagas algo no me importará. Pensando en cómo Baikyu y yo hemos vivido bajo el mismo techo durante tanto tiempo, pero nunca ha sucedido nada más allá de una amistad. Cuando los volvió a ver, Nagasaki Suyo no pudo evitar sentir amargura en el corazón. Capítulo 239. No asistir a la escuela. Ryuoyemu levantó levemente la cabeza y miró a Baikyu, que se acercó a él y se preocupó por él, y un sentimiento cálido surgió en su corazón. Pero también recordó el mensaje que Toyokawa Shoko le envió anoche. Quiero estar con él en el futuro y no lo entregaré a nadie más. Los ojos de Ryuoyemu temblaron y sus dedos inconscientemente agarraron la esquina de su ropa. Por un momento, no supo cómo enfrentar la preocupación de Baikyu por ella. Debido a este incidente, Ryuoyemu se quedó en la cama anoche, escuchando las voces confusas en su cabeza, y casi no durmió en toda la noche, por eso ahora se ve muy cansado. ¿Qué debería hacer? Xian, eso es lo que dijeron. No quería hacer nada que disgustara a Xian. No tenía intención de competir con Xian por Baikyu. No quería lastimar a Xian. Sin embargo, ella tampoco quería mantener su distancia de Baikyu. Mientras pudiera quedarse con Baikyu, estaría en silencio. ¿No está bien? De repente, otra persona en su mente comenzó a discutir a gritos, impactando su conciencia. Ryuoyemu frunció el ceño ligeramente. Baikyu se sorprendió. Tocó la cabeza de Mu con preocupación y dijo, Sushi también está aquí. Vamos juntos a la escuela más tarde. Ryuoyemu sacudió lentamente la cabeza, tratando de mantenerse despierto, y dijo con voz clara. Temprano, otoño, el mundo llano, el comienzo de la floración. Baikyu y los demás asintieron levemente. Naturalmente, no entendían qué le estaba pasando a Ryuoyemu. Pensé que Mu no descansaba lo suficiente. Después de todo, todos tenemos insomnio a veces. Ryuoyemu, que era tan íntima con Baikyu, Sushi mordió los labios ligeramente con sus dientes perlados, y se le estaba volviendo difícil mantener una sonrisa cálida. Xiaomu, ¿vas a traicionarme también? Mostré claramente las fotos de perfil de Baikyu y yo, ¿no puedes ver que me gusta Baikyu? Chua sonrió levemente y señaló hacia la cocina. Kyu, ve a lavarte primero. Prepararé el desayuno en un momento. Al escuchar las palabras de Chua, el tono de Baikyu se elevó y fue demasiado perezoso para decir palabras amables como gracias a Chua. Baikyu le dijo algo a Sushi y luego llevó a Mu a lavarse. Después de que los dos se fueron, Chua le dio a Sushi una sonrisa amistosa y caminó hacia la cocina para continuar preparando el desayuno. Sushi se quedó atónita durante 2 segundos, mirando la figura amarilla que se dirigía a la cocina. El puesto que debería haberle correspondido también le fue arrebatado. Baikyu y Ryuoyemu se cepillaron los dientes y se lavaron la cara. Chua también preparó el desayuno y preparó una porción extra para Sushi. Quizás porque ya habían desayunado, o quizás por la tristeza en sus corazones, Baikyu y los demás encontraron el desayuno bastante delicioso, pero Sushi lo comió secamente. Después del desayuno, Chua y Mu fueron a cambiarse y ponerse sus uniformes escolares. Otro accidente. Mirando a Chua y Enu, que caminaban hacia él con los uniformes escolares de Anakawa y Yoezisen respectivamente en sus manos, y con expresiones que parecían difíciles de describir, Baikyu pareció haber pensado en algo. Mirando a Mu, viendo que Mu no parecía querer hablar, Chua recogió el uniforme escolar Wachuan todavía ligeramente húmedo y explicó torpemente. Kyu, olvidamos colgar la ropa anoche. Sushi se sobresaltó. Rápidamente se acercó a Mu y tocó su uniforme escolar 2 veces. Luego susurró. ¿De verdad que no fui yo? Los ojos de Baikyu se posaron en los uniformes escolares de las 2 personas y frunció el ceño al recordar. Parecía. Los 3 estaban tan ocupados jugando anoche que no colgaron la ropa. Él aún tenía que ponerse el uniforme escolar, pero Chua y Xiaomu no. Después de pensarlo un momento, Baikyu miró a Chuaemu, una sonrisa impotente apareció en su rostro y dijo en voz baja. Te acompañaré. Mientras hablaba, Baikyu señaló hacia el baño. Definitivamente es demasiado tarde para esperar a que se seque. Usar un secador de pelo será más rápido. Sería terrible si salieras con la ropa mojada y te resfriaras y enfermaras. Chua asintió en señal de acuerdo y se giró para caminar hacia el baño. Chua no pudo evitar sentirse secretamente feliz, ya que de esta manera podría quedarse con Baikyu por un tiempo más. Entonces Baikyu se dio la vuelta, miró a Sushi y dijo un poco avergonzado. Sushi, deberías ir a la escuela primero. Si nos esperas, llegarás tarde. Sushi se pellizcó las uñas y no pudo evitar preguntar. Baikyu, ¿quieres tomarte un descanso también? Baikyu asintió, explicándole a Sushi con un dejo de impotencia. No puedo dejar a Chua y Mu conmigo. Iré directo a la escuela. Cuando Sushi se fue, Baikyu sacó su teléfono del bolsillo y se regaló un día completo. Me quedaré en casa y compondré música hoy en lugar de ir a la escuela. Capítulo 240. Sushi encontró una manera de capturar a Baikyu. Estuvo distraída todo el camino y finalmente llegó a la escuela. Cuanto más lo pensaba, más arrepentida y molesta se sentía. Yo, no debería haberme ido. Si llega tarde, en el peor de los casos también puede pedir una licencia. Ir a la escuela no es tan importante como Baikyu.
Si los dejamos en la casa de Baikyu, quién sabe qué pasará. Especialmente ese triángulo Chua, cada vez que miraba a Baikyu, sus ojos eran tan gentiles que parecía como si pudieran exprimirle agua, y sus ojos nunca dejaron a Baikyu cuando estaba desayunando. Pero después de escuchar lo que Baikyu dijo tan lógicamente, inconscientemente sintió que tenía sentido, y luego realmente obedientemente vino primero a la escuela. De ninguna manera, esta es Nagasaki Suyo, quien es gentil y virtuosa, con el temperamento de una Yamato Nadeshiko tradicional. Una vez que hayas elegido a alguien en tu corazón, pensarás en él/ella con todo el corazón, lo pondrás primero en todas las cosas grandes y pequeñas de la vida y obedecerás sus arreglos. Cuando salgas, le darás suficiente prestigio a la otra persona. Lo que tienes que hacer es ayudar a tu pareja a quitarse el abrigo cuando llega a casa del trabajo después de un duro día de trabajo, luego servirle un tazón de arroz caliente y sopa de miso, y preparar agua para el baño, cumpliendo con los deberes de una esposa frugal. A menos que su amado la engañara, Nagasaki Suyo probablemente montaría en cólera y cuestionaría en voz alta a la otra persona con enojo y agravio. ¿Hubo algo que no hice lo suficientemente bien? Entonces, ante las súplicas de la otra parte, es posible que no pueda evitar ablandar su corazón, soportar el agravio en silencio y darle a la otra parte una oportunidad de reformarse. Entonces, seré el doble de bueno con ella en el futuro, solo esperando que no me engañe otra vez y pueda amarla bien. Nagasaki Suyo, quien ya había llegado al salón de clases y estaba sentada en una silla, tenía una mirada algo vacía en sus ojos, y ni siquiera respondió a los compañeros de clase a su alrededor que la saludaron. Pensando que Mu y Chua todavía están en la casa de Baikyu. Pensando en la escena en la que aparecieron frente a él vistiendo la ropa de Baikyu. Pensando en todo tipo de cosas, me imaginé todo tipo de cosas. Sushi finalmente no pudo soportarlo más. El resentimiento en su corazón surgió de repente y sus dedos se movieron inconscientemente en la pantalla de su teléfono móvil, escribiendo sus pensamientos en texto y enviándolo a Baikyu. Sushi, ¿por qué no puede ser un poco más dedicado a mí? En ese momento, Baikyu, quien acababa de despedir a Xiao Mutou y estaba a punto de regresar a su habitación a componer música, vio por casualidad el mensaje de Sushi. El corazón le dio un vuelco y las comisuras de su boca se crisparon. Sushi debe haber entendido mal algo. De lo contrario no diría cosas tan escandalosas. Baikyu, Sushi, me malinterpretaste. No hay nada malo entre Chua, Xiao Mutou, los demás y yo. Y, Baikyu sintió. Realmente te soy infiel, volverás a ser infeliz. Cuando Sushi descubre que en realidad quiere tener varias novias a la vez, por mucho que le guste ahora, no es seguro que ella sienta lo mismo para entonces. Probablemente se sentirá muy decepcionada y enfadada con él. En cuanto a si Sushi estaría de acuerdo, para ser honesto, Baikyu no tenía idea. Baikyu suspiró suavemente. Este camino es largo y arduo. Por otro lado, después de expresar sus pensamientos, Nagasaki Suyo recuperó gradualmente la compostura. Al mirar su teléfono, las mejillas de Nagasaki Suyo se sonrojaron cuando se dio cuenta de que realmente había dicho esas palabras, y rápidamente trató de retractarse. Pero vio que el mensaje había sido leído, seguido de la respuesta de Baikyu. El rubor en su rostro se hizo aún más intenso. No importa, ya se ha visto de todas llenas. Sushi. HMPH, no lo entendí mal. Sushi. Pequeño Mutou, me estás llamando con mucho cariño Baikyu. Sushi, cálmate un momento. Llamé a Mu, la pequeña Mutou, cuando la conocí. Pensé que era demasiado callada y quería que hablara más. Fue culpa de Mu. Sushi, estoy muy tranquilo. Sushi, aunque nos conocemos desde hace mucho tiempo, nunca me habías llamado así. Incluso te di el nombre Sushi a petición mía. Baikyu. Entonces, Sushi sí. ¿O el pequeño Sushi sí? Cuando Nagasaki Suyo, en el aula, escuchó lo que dijo Baikyu, no pudo evitar una leve sorpresa. Aunque solo eran palabras, sintió una profunda dulzura en el corazón. Pero ella sentía que esto estaba lejos de ser suficiente. Sushi, incluso les dejaste usar tu ropa, y te negaste a dejarme colgarla para ti. Baikyu, como solo tengo un poco de ropa, la colgué para que se seque después de ducharme, no quería molestar a Sushi. Baikyu en casa sintió un dolor de cabeza y se desplomó en el sofá. Si le pedía a Sushi que lo ayudara incluso con un asunto pequeño como colgar la ropa, su culpa hacia Sushi solo crecería más y más. Sushi, no tengo miedo a los problemas, estoy dispuesto a causarte problemas Sushi. En fin, ya me rechazaste y siempre busco excusas para molestarte. Mu y Chua son celebridades, ídolos. Uno tiene un rostro delicado y lindo, y el otro tiene un rostro genial. Sushi, debes preferir estar con ellos si no quieres verme. Ella sabía muy bien en su corazón que Baikyu no había hecho nada malo, y Emu y los demás también eran inocentes, pero ella solo se estaba quejando consigo misma. Baikyu, Sushi, por favor, no pienses así. Recuerdo toda tu amabilidad. Si no te veo un día, no podré acostumbrarme. Baikyu no pudo evitar enviarle este mensaje a Sushi con seriedad y en un tono de voz. Fue también esta noticia la que logró restaurar la cordura de Sushi. Sushi, ¿es así, Baikyu? ¿De verdad lo crees? Baikyu continuó, siempre lo he pensado. Quería tratar mejor a Baikyu, acostumbrarlo a no poder vivir sin ella y hacerlo sentir cada vez más culpable. Entonces, ¿no la rechazaría Baikyu de nuevo? Finalmente calmar a Sushi, Sushi preguntó por qué Chua y Mu aparecieron en su casa al mismo tiempo. Estaba tan ocupada sintiéndose celosa en la mesa que se olvidó de preguntar. Pero la membresía de Mújica se mantiene en secreto.
Pero aún así debemos ser conscientes de los riesgos. Si ocurre un accidente, sería una pena que la empresa nos pidiera una indemnización. Pueden seguir viendo esta y más novelas en nuestro Patreon, no se olviden activar la campana para las siguientes actualizaciones. Gracias.